me di cuenta, es que el trabajo corta mucho el día. Se lo corta totalmente.
coa xornada corresponde agora que presente a Jorge García Marín nunha xornada sobre novas masculinidades e sobre coidados nesas novas masculinidades. Non podía faltar, máis se era convocada. A sede estaba na Universidade de Santiago de Compostela, non podía faltar Jorge García Marín. Primeiro mérito, ano 2019, pon en marcha o Clube de Masculinidades Disidentes aquí na Universidade de Santiago, que foi, non foi fai tanto tempo, pero no seu momento, ano 2019, foi bastante como escandaloso, non? Que existira un clube con esa temática. Profesor titular de la Facultad de Derecho, perdón, en la Facultad de Derecho no, esa es la mía. Profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, profesor también del Máster en Igualdad, Género y Educación de la Universidad de Santiago y del Diploma de Especialización Masculinidades, Género e Igualdad en la Universidad Miguel Hernández. Integrante de la Red Académica Internacional sobre Masculinidades, Género e Igualdad, miembro fundador del CIFEX, de aquí de la Universidad de Santiago, el Centro Interdisciplinario de Investigación Feminista y de Género. Sus líneas de investigación, por supuesto, género y educación, especialmente vinculadas a la construcción sociocultural de las masculinidades. Ha realizado diferentes estancias de investigación y docencia en muchas universidades como profesor visitante en la Universidad de Toluca, México, en la Universidad Nacional del Rosario, en Argentina, en la Universidad Federal de Bahía, Brasil, en la Universidad Estadual de Sudoeste de Bahía, también en Brasil, en la Universidad Indira Gandhi, en la India, esta es la que me da más envidia, con muchísima diferencia, en la Universidad de Cabo Verde, en Nagoya, Japón, y en la Universidad de Lurio, en Mozambique. Investigador principal en varios proyectos de investigación, estudios sobre el sistema prostitucional en la era digital, una radiografía sociológica a partir de los discursos de las mujeres prostituidas y de las personas técnicas, as identidades de xénero nos videoxogos, estudios de casos desde a perspectiva do simbólico colectivo do estudiantado universitario, el consentimiento de los actos de habla, los actos comunicativos, cómo, cuándo, dónde y con quién, factores que permiten la libertad sin coerción en los jóvenes, etc. Entre sus últimas publicaciones, no nos vamos a remontar muy atrás, pero de las últimas publicaciones podemos destacar la de Novas Masculinidades, o Feminismo e de Construir o Homen, do ano 2018, do ano 2019, Papá, por que non pintas as unllas de cores, outras subjetividades masculinas hegemónicas, redes sociales y nuevos espacios de dominación, redes sociales y dominación masculina, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a leer todas y cada una de las publicaciones. Vamos a cortar ya la presentación porque lo más importante ahora es escucharlo a él. Cuando quieras, Jorge, bienvenido. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Sonia, por la presentación. Siempre es muy agradable compartir estos espacios y, bueno, encantado de formar parte del cartel de colegas que desgraciadamente no pude asistir a mañana. Me perdí también lo de Octavio y la mesa última. Me hubiera encantado estar aquí, pero es el día a día. Y agradecer, como no, a las tres unidades la invitación para estar aquí. La verdad es que sí que es cierto que el tema de las masculinidades da recentemente como para falar moitísimo, non? Eu descoñecía tamén o tipo de público que traíamos, entón o meu discurso sería un pouco pensando tamén en el alumnado universitario, non? Pero sí que me apetece, bueno, plantear algunos temas sobre la mesa que creo que pueden ser bastante interesantes a la hora de pensar el tema de cuidar, el tema de masculinidades. Estamos en una época también muy interesante, donde ya llevamos unos cuantos años teorizando masculinidades, ya hay un grupo de profesores con investigación en esta temática, pero a veces tiene uno la impresión de que los cambios no van tan rápido como a uno le gustaría, y quizá sobre esto es una cosa que vamos a intentar pensar en estos 40 minutos, 45, ¿no?
que sería un poco cómo desde la sociología podemos interpretar un poco lo que está pasando con las masculinidades. Realmente, vemos que, probablemente por la mañana ya salió, vemos que estamos en un momento donde las mujeres se han ido empoderando a lo largo de los últimos años y vemos un cierto estancamiento de los hombres, incluso a nivel ideológico se está viendo claramente esta cuestión de quién está votando, a qué partidos, si son hombres o mujeres. Los institutos están, esto se nota también, en los institutos hay como una especie de, digamos, también de sensación de que vamos para atrás, como el cangrejo. Entonces, bueno, la interpretación que vamos a hacer en esta charla es un poco justamente entendiendo el patriarcado como lo entendía Bell Hooks, desde ese tipo de construcción que tiene que ver, digamos, con el capitalismo, con el neoliberalismo, y que por lo tanto es entendible que en una sociedad donde lo que prima es el dinero, pues a los hombres no nos interesa cuidar, porque esto es algo que no está remunerado. Es más, el capital lo que le interesa es que haya mucha gente cuidadora precarizada, y en ese sentido, para conseguir nosotros seguir teniendo, digamos, nuestras cuotas de poder. Hay un pensador que es muy polémico, es como no siempre políticamente correcto, a mí me hace bastante gracia, que es Zizek. Bueno, tiene vídeos muy simpáticos, tiene un inglés también muy simpático. En este vídeo que traigo a cuento, él habla del tema de la ideología. Él es un marxista que combina marxismo con psicoanálisis, fundamentalmente lacaniano, y bueno, quizá lo que habla aquí del capitalismo a lo mejor lo podemos ir pensando también desde el punto de vista de las masculinidades. Vamos a poner este pequeño corte. I can answer you this one perfectly. What I see here now, without glasses, is a wonderful instrument, instant messages. I don't need my computer to check email. I'm in contact with everyone. What do I see now? Stay connected, because in this way, the big brother, whoever it is, Apple, Microsoft, we can totally control you. We know whom you called. We inform NSA about it, and so on and so on. Also das ist das, was wir sehen würden, wenn wir die Ideologie hinten dran sehen. Ja. Wie ist es damit? Eine vegane Schokolade, biologische Schokolade, Fairtrade? Okay. Here, what I see is wonderful. Oh, I can enjoy chocolate, and at the same time, I do something for Mother Nature. I contribute to ecological stability, and so on. Fair trade, I help them. When I put this on, I see the ideology, which is, I am a consumerist. And instead of doing something to really change things, to, I don't know, do something to stop ecological ruining the earth or whatever, I buy this, I pay a little bit more, and I can remain consumerist with good conscience. Ablasshandel. Yeah, like, you know, like, oh, I bought this one, so sorry. Leave me alone with big political topics. I already did my duty towards society, and so on. It's pure. I can answer you this. Es muy simpático porque, claro, utiliza el tema de la cuestión marxista de la ideología como algo, como un velo que nos impide ver la realidad. Creo que las masculinidades estarían en este momento algo así, como no viendo la realidad, o como haciendo cosas cara a la galería, o como haciendo cosas para no incomodar, pero no yendo al fondo del problema. De hecho, entraré luego un poquito más adelante en el tema de lo que algunos autores como Pascoe y Bridge denominan las masculinidades híbridas, que creo que es un concepto que nos vale muy bien para entender la cuestión, y pondremos un ejemplo muy claro que todo el mundo lo vamos a entender en este tema de la hibridez. Las gafas, yo creo que el feminismo nos puso las gafas, empezamos a ver la realidad, los hombres al mismo tiempo dan la impresión de que esto no nos interesa mucho. El problema es que justamente para nosotros el cuidar no es algo que forme parte de nuestra identidad sociohistóricamente. O sea, es algo, digamos que, bueno, nunca nos ha interesado,
y no nos sigue interesando grandemente. Es decir, hay una frase de una feminista que dice algo así como, bueno, que las mujeres se dedicaban a conquistar barcos que estaban a punto de hundirse. Y realmente, bueno, pues los hombres siempre vamos a donde hay poder. El cuidar no nos interesa. Porque el cuidar realmente, digamos, rompe justamente con el modelo de sociedad consumista que tenemos. Es decir, la sociedad en la que tenemos es una sociedad fundamentalmente patriarcal, pero fundamentalmente capitalista, basada en el individualismo. Entonces, no entrar en este juego es también poner en cuestión nuestro status quo como masculinidades, que finalmente fuimos socializadas bajo este modelo. Yo recuerdo toda mi vida, evidentemente, asociar claramente la figura de las personas que cuidan en las identidades femeninas, no masculinas. Entonces, bueno, digamos que esto, en cierta manera, como lo vamos a ver a lo largo de muchos relatos, es algo que no es tan fácil de romper. Por lo tanto, cuando hablamos de nuevas masculinidades o cuando hablamos de una masculinidad que rompa, cuando hablamos de una masculinidad que tiene que cuidar, realmente lo que estamos haciendo es proponiendo un modelo que desafíe el modelo neoliberal y patriarcal. Por lo tanto, estamos proponiendo un modelo que vaya en contra de la competencia, de la productividad, también de la violencia, que no tiene nada que ver con cuidar, y esto realmente entra en el núcleo duro de nuestra masculinidad, en cómo hemos sido, digamos, creados como hombres, ¿no? Porque los hombres fundamentalmente basamos nuestra forma de ser en ser productivos, en ser competitivos, en ser violentos. Y en ese sentido conectamos muy bien con el espíritu capitalista, que no tiene, digamos, recodo, alguno para buscar la solidaridad, el afecto, el preocuparse por la gente que no está en el nivel. No. Es decir, en el capitalismo es yo tengo que ser más que tú. En la comparativa tú tienes que estar por debajo. Entonces, vemos perfectamente que conecta con estas identidades. De hecho, si vemos a alguno de los influencers que andan ahora en la llamada manosfera, vemos que cómo hay una íntima relación entre cómo se vive la masculinidad de esa forma hegemónica y lo que es en sí el modelo, digamos, de sociedad capitalista. Por ejemplo, veamos este pequeño vídeo. Bueno, yo creo que todas las frases que están ahí, creer en ti, ser valiente o ser protagonista o ser individualista, conectan perfectamente con los valores de una sociedad capitalista, conectan perfectamente con el desarrollo de mi masculinidad hegemónica. Es decir, yo creo que cualquier influencer lo que está, en cierta manera, reafirmando es la necesidad de volver a esos modelos de masculinidad clásica. Ya la propia estética, ¿no?, del influencer, ya el que salga en ese contexto, pues con esa musculatura, etcétera, etcétera, bueno, lo que nos viene a decir es no confíes en nadie, lucha. Esto me recordó también aquella película de Wall Street, cuando Douglas decía, si quieres un amigo, cómprate un perro. Es decir, es lo más despiadado del capitalismo, yo estoy solo y entonces nadie me entiende. Y en ese nadie me entiende es un guiño a los incels, es un guiño, por supuesto, a las mujeres, es un guiño, por supuesto, a los que cuestionan mi modelo de vida, que no para nada parece cuidar. Entonces, claramente al capitalismo no le interesa que los cuidados sean considerados. Yo creo que es obvio que a nivel mundial quienes asumen mayoritariamente esto son mujeres, y esto es una forma también de mantener una inmensa mano de obra esclava que asegure el poder. Es decir, no forma parte del Producto Interior Bruto. Ahora, si quien viene a trabajar a tu casa es una mujer, pero contratada, ahí ya es Producto Interior Bruto. Pero es que la mayoría de las personas que se dedican a cuidar es alguien de la familia que no está cobrando. Entonces, no va mal el modelo capitalista de esta forma. Es decir, incluso hay empieza a haber una cierta tendencia en redes sociales que es el trust guay.
la mujer tradicional, que yo creo que la hemos visto ejemplificada con el asesinato del influencer que apoyaba a Donald Trump. Su mujer, que la he oído en varios mítines, para mí es claramente una Trump-wife. Es decir, una mujer basada muy en lo modelo tradicional, en la familia tradicional, en la satisfacción de estar cuidando de los suyos, en ese cierto rescate de ese modelo de mujer que ya se está perdiendo. Entonces, bueno, hay unos valores que el núcleo duro del capitalismo intenta recuperar. Es decir, obviamente, las mujeres han llegado muy lejos. Esto creo que es un discurso que está muy presente en las encuestas de sociología que se hace a adolescentes. Cuando se les pregunta por el feminismo, hay una población de hombres que dicen es que las mujeres han llegado excesivamente lejos. Bueno, ¿pero a qué se refieren con llegar excesivamente lejos? A esto. Es decir, a que realmente nos han marginado a los hombres, ya no sabemos qué más quieren las mujeres. Entonces, la misma pregunta que cuando hago en los institutos, en los colegios, que me digan, que me expliquen un poco a qué asocian el cuidado, es muy interesante porque ahí sí que hay un elemento de hibridez. Ahí, en principio, cuando le preguntas a los de quinto y sexto de primaria, ellos te van a decir claramente que tanto papá como mamá cuidan. Pues esto es lo primero que te van a decir. Entonces tú tienes que ponerle las gafas, ¿no? Yo siempre digo, bueno, ahora nos vamos a poner las gafas. Os voy a hacer unas preguntas un poquito más profundas, ¿no? Entonces, vale, ¿papá cocina? Sí, papá cocina. ¿Mamá también? Vale, qué bien. Bueno, pues muy bien. Pues, a ver, ¿qué cocina mamá? Bueno, pues mamá hace la empanada, no sé qué tal. Y papá, bueno, papá pone los nuggets en el microondas. Vale, ¿os dais cuenta? O sea que hay aquí una pequeña diferencia. Bueno, papá abre una lata de sardinas. O sea, es como, a ver, ¿no veis que efectivamente, sí, claro que están cuidando los dos, pero hay algo cualitativo, ¿no? O sea, hay algo como que no están haciendo lo mismo. Finalmente, sí, que cuando vas ya a quien cuida a la abuelita, que sobre esto es un tema que también me gusta entrar, que es que, obviamente, en la hibridez masculina solo faltaría que estuviéramos todo el día en el sofá como si fueran los años 50. Solo faltaría. Bueno, para empezar, lo tendrían crudo, digamos, las masculinidades heterosexuales en los tiempos que corren. Pero otra cosa es, en la hibridez, cómo vamos cuidando, de qué manera vamos cuidando y qué tipo de cuidados vamos asumiendo. Porque, claro, hay un cuidado de caducidad con una fecha en concreto, pues, por ejemplo, cuidar un bebé, porque el bebé deja de ser bebé a los 2 años. Y hay otro cuidado que la fecha de caducidad es más incierta. Pensemos, por ejemplo, la mujer que tiene un Alzheimer con 70. A lo mejor tú te mueres cuidando a esa mujer. Entonces, el tema ya es quién cuida a quién. Obviamente que cuidar a un bebé, bañarlo, meterlo en una bañera con patitos y con burbujas, esto mola bastante. A todo el mundo le apetece cuidar así a un bebé y luego dormir con el bebé encima. Esto porque recuerdo que los primeros anuncios de prenatal de Louis Bassat tenían este guiño a las masculinidades. Estábamos hablando de los años 80. Recuerdo perfectamente aquellos anuncios porque fueron súper impactantes. El eslogan de Louis Bassat era algo así como... bueno, la campaña de prenatal fuera muy bien lanzada. Obviamente, también la analicé porque a veces al capital también le interesa incluirnos en un determinado ámbito porque también es rentable, aunque luego no haya cambio de fondo. Pero el primer anuncio de prenatal, yo recuerdo que era un hombre, era como una imagen, ese vídeo lo tengo recogido, era como un hombre que estaba en el ordenador aparentemente trabajando, con una barba así como de 3 o 4 días. A mí me recordaba un poco a Brad Pitt. Hombre, ya puestos a buscar modelos, ¿no?, de identificación, pues evidentemente la publicidad va a buscar un modelo que sea seductor. Bueno, entonces cuando hace el zoom y se acercan al hombre que está trabajando, resulta que no está trabajando, que tiene un bebé. Y es una imagen súper bonita. El bebé es súper mono y el papá es súper mono. Y el eslogan era bienvenido a prenatal. Bueno, pues hasta ahí. El segundo anuncio,
el mismo papá, con traje de ejecutivo, con maletín, va en un autobús y lleva al bebé colgado. Luego todo el mundo empezó a andar con esa especie de, digamos, de complemento, llevando al bebé, ¿no?, como si fuera un cola. Entonces entra en un autobús y una mamá o una chica que está sentada se levanta y lo deja sentar a él. Y dice, durante 9 meses lo llevó ella, ahora te toca a ti. ¿Dónde estaba la hibridez? Evidentemente colocábamos a un modelo masculino que salía en su despacho con un ordenador, salía en el bus, pero también iba con un maletín y también salía con el bebé. Entonces todo estaba fantástico. O sea, hubo movimiento de padres con bebés colgando. Y ya parecía que ya había llegado la revolución de los cuidados a la masculinidad gracias a Prenatal. Bueno, ya han pasado 30 años de aquella campaña. Cada vez veo menos bebés colgando. Sí que había un boom en los 90, producto de esta campaña. Evidentemente, Prenatal no es el Instituto de la Mujer, lo que pretendía era ganar dinero, pero no hubo un cambio realmente social. ¿Por qué? Porque ninguna campaña va a arreglar algo que pertenece al sustrato profundo de una sociedad. Otra cosa es que yo lleve a mi hijo al colegio, solo faltaría. Otra cosa es que yo vaya un día por el AMPA. A todo esto, las AMPAs mayoritariamente son madres y aparece un padre descolocado. O sea, no va muy así. Yo recuerdo cuando yo llevaba a mi hija al colegio, bueno, yo la llevaba, entre otras cosas, porque tenía esa posibilidad de llevarla, porque habría padres que aún teniendo esa posibilidad no la llevaran. Yo tenía esa posibilidad, yo la llevaba al colegio. Había unos cuantos padres, no eran la mayoría, pero lo que yo no hacía era con otros padres hablar de cosas de cuidado con otros padres, porque el círculo era el fútbol o eran otros temas. Entonces quedaría hasta como muy friki entrar yo en ese círculo y preguntarles por un peinado o por un chicho o por cualquier cosa. Yo quedaría como, ay mierda, ¿y este padre de dónde salió? Y esto no fue hace tanto tiempo. O sea, quiero decir que el cuidar, claro, muchas veces decimos, bueno, es que yo en mi pareja, pues sí, frío un huevo y yo veo que cocina y tal. Y digo, hombre, es que solo faltaría. O sea, es que esto no es cuidar. Eso es una cosa de marketing. O esto es porque no te queda otro remedio. Entonces, parto del supuesto de que cuidar efectivamente es algo que lo despreciamos porque en cierta manera nos asociamos a lo femenino. Es decir, yo no me atrevía a hablar con estos hombres de peinados. Yo peinaba a mi hija, que además era un peinado afro, era un peinado complicado, ese etíope, era un peinado complicado, pero yo sí quería compartir algo de que el peinado me resultaba complicado, me iba a una mamá. Entonces podía decir, tú tenías un sesgo de género. Ya, claro que tengo un sesgo de género, claro que lo tengo. O sea, pero no se me ocurría, o sea, entrar porque aquellos no los peinaba nadie. O sea, todas venían más o menos peinadas por sus madres. Y si una aparecía peinada por su padre, enseguida nos dábamos cuenta. O sea, bueno, es que es verdad. O sea, esta es la realidad del cuidado. Entonces, claro, ¿cómo desmontamos el patriarcado? Pues esto es complicado, ¿no? Es decir, las bases en las que se asienta el patriarcado, evidentemente no tienen nada que ver con cuidar. Primero, la hegemonía masculina, es decir, estar en una posición dominante es muchas veces lo más opuesto a cuidar, porque muchas veces es incluso lo más opuesto a escuchar. La autoridad y el poder están establecidas generalmente en esa regla de juego también, digamos, de ordeno y mando. La represión emocional sería un campo en el que podríamos hablar muchísimo esta tarde. O sea, pero bueno, los hombres nos hemos caracterizado generalmente por no mostrar sentimientos, por no mostrarnos vulnerables. Es todo lo más opuesto muchas veces al concepto de lo que uno entiende por ser un hombre. Es decir, uno tiene que ser siempre, pues eso, como muy duro. Ya pondremos ahora un par de ejemplos, ¿no?, de esto, para que veamos que esto se sigue manteniendo. Pero sobre todo en el tema emocional, yo coincido que fundamentalmente las emociones que nos vinculan a los hombres son las emociones vinculadas al capitalismo. Porque claro que tenemos emociones.
obviamente. La ira también es una emoción, pero fundamentalmente son vinculadas al capitalismo, incluso en el amor. También sería un tema apasionante, cómo combinar amor con capitalismo. Y en ese sentido yo recomendaría Eva Illouz, ¿verdad? El fin del amor, por ejemplo, es un libro apasionante, o Intimidades congeladas, o el último, el de la modernidad explosiva, también parece un libro donde ella hace un recorrido por las emociones, lo explica muy bien. Este es el libro que salió este año, y yo simpatizo mucho con Eva Illouz en esa valoración que hace de las emociones. Pero yo creo que lo que nos sigue caracterizando es la fuerza física, lo hemos visto en el influencer, ¿no? No tanto, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con las emociones entendidas de otra manera. Fijaros, esto es un vídeo más dedicado a jovenzuelos, ¿no? Este parece que es un influencer de adolescentes, y ya veis que hoy cazamos, pues es hoy ligamos. O sea que ya la propia metáfora de cazar ya no tiene nada mucho que ver con una afectividad construida desde un espacio emocional, pues del cariño. Yo por lo menos la caza no la entiendo desde el cariño. Bueno, hoy es noche de caza. Hoy nos vamos a ir de fiesta y nos hemos arreglado para la ocasión. Hoy es un día especial y se nota en el ambiente, las gatitas quieren lo que quieren. Bueno, hoy mis pronósticos es hacerme a 7 o 8 niñas, más o menos. Y pues mira, yo lo que hago es, cada chupito que pego, una niña que me hago, y así de fácil. Mi técnica para hoy va a ser enseñar el reloj y marcar el brazo, porque mira cómo me queda la camisa. Golfo. Hoy te queda bien apretada, hermano, te queda guapa. Y bueno, mi técnica va a ser acercarme a una gatita, mirarle fijamente y decirle: baby, si tienes tanga comestible, hoy ceno gratis. Bueno, pues un montón de likes, un montón de seguidores, obviamente entraría mucho en la lógica de cómo los adolescentes entienden pues, el proceso pues, de conocer a alguien, pues es una caza, la masculinidad viene reificada por la acumulación de parejas, no dejamos espacio, desde luego, para un tema que tiene que ver con la emoción. Y si no hay emoción, evidentemente, bien entendida, no va a haber un... Bueno. Entonces, claro, el mandato patriarcal de la masculinidad sigue estando muy presente. Entonces, lo acabamos de ver en este vídeo. Es decir, dureza emocional, autosuficiencia, rechazo de lo doméstico. Entonces, bueno, cuando desde la masculinidad siempre decimos es que la mayoría de las muertes violentas de 17 a 24 están masculinizadas, es porque evidentemente seguimos viviendo la masculinidad al límite. Tanto da meternos en peleas, en broncas, en conducción temeraria, en uso de drogas, el suicidio. Eso que algunos le dan la vuelta al suicidio e intentan culpar realmente a las mujeres del suicidio. Y dicen, no, los hombres nos suicidamos más pues por culpa de las mujeres. No será al revés, que los hombres nos suicidamos más por culpa del patriarcado, porque finalmente nos situamos en el plano de la soledad, de la dificultad de expresar emociones, etcétera, etcétera. O sea que el mandato patriarcal de la masculinidad, al estar viviendo en un caldo cultural como es el capitalismo, conecta perfectamente con ese mandato patriarcal. Es decir, nuestro sustrato favorece perfectamente que la masculinidad se siga reificando desde esa óptica patriarcal. Bueno, esto viene desde hace mucho, esa dureza emocional, digamos, de vivir así la masculinidad, el hombre curtido, el hombre que sufre, el hombre que nadie lo entiende. Bueno, Octavio también se dedica al cine y a hacer este tipo de trabajos que yo no hago, pero ocasionalmente, por ejemplo, en mi generación, una película que nos marcó mucho pues era Casablanca, y la mítica referencia, ¿no?, del Humphrey Bogart como una masculinidad doliente, ¿no? Todos recordamos esta escena donde él está ahí metido en su vaso, en un ambiente turbio y finalmente, bueno, pues sufriendo. No. La vamos a pasar porque todos la conocemos, pero en definitiva lo que aquí se nos presentaba en esta escena pues es el hombre que sufre por amor, el echarle la culpa a los otros, el no reconocer, digamos, la propia situación.
vivir el amor de esa manera, ¿no? Que finalmente también trajo sus consecuencias, porque, bueno, aún a día de hoy, muchos hombres hemos quedado, digamos, sepultados en entender el amor como emoción. Finalmente el amor sí que sería una buena forma de cuidar, bien entendible, pero creo que nos hemos quedado un poco en un amor mal interpretado, un amor donde finalmente todo nos conduce pues, a una depresión, a un estado de soledad, a una agonía. Aquí se junta el tabaco, el alcohol, la mujer que se marcha, etcétera, etcétera. Pero en las narrativas actuales, pues por ejemplo Bad Bunny, que suele ser alguien que suele ser muy escuchado en las nuevas generaciones, pues en el videoclip de Amor Foda, pues también, en cierta manera, es otro hombre que sufre, ¿no? Y sale del coche, Quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé, de esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé, pues te odio en el secreto, ante todo lo confieso, si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di, las palabras y todo el tiempo que perdí, me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mi pensamiento. O sea, quisiera ser como tú sin sentimiento. O sea, claro que ya es un relato más de la posmodernidad. Ya es un relato, digamos, pero finalmente es un hombre que sufre también por una mujer, que en este caso, claro, tiene algunas variantes con respecto a Humphrey Bogart, ¿no? Y en este caso también la otra variante es que finalmente se meten en el coche con otra mujer diferente. Es decir, al acabando el videoclip, ya la solución es que ya hay otra aquí esperando. Entonces, es otro atajo. Pero finalmente tiene también mucho que ver, pues eso, cómo entendemos realmente nosotros el amor, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que hay muchas muertes que realmente sí que sucede, ¿no? De parejas en vías de separación o separadas. Nos han enseñado a los hombres también a ese control de emociones, nos han enseñado también ese tema de cuidarnos, es decir, nos han enseñado los relatos de toda la vida. Nosotros vamos rescatando princesas, nosotros vamos sufriendo porque nos dejan, nosotros vamos culpabilizando a los demás, nosotros no vamos haciendo autocrítica, nosotros no vamos intentando entender que hay otra persona. Nosotros no nos enseñaron esto. A mí, cuando era adolescente, me enseñaron mucho Walt Disney, mucho final feliz en boda. No me enseñaron finales felices en divorcio. Hubiera sido interesantísimo para mi masculinidad haber gestionado. Ahora sí que hay cuentos que acaban en separación. Pero es interesante porque cuando le pregunto a mis alumnos, este año entraron los que nacieron en el 2007, cuando les pregunto, ¿qué cuentos recordáis de vuestra infancia? ¿Recuerdan los que recuerdo yo? Y le digo, y por ejemplo, ¿recordáis, no sé, se me ocurre, Arturo y Clementina? No, ese no me lo leyeron. Sin embargo, Arturo y Clementina ya estaba escrito en el 2007. Bueno, ya llevaba mucho tiempo. Y sí que tiene de peculiar Arturo y Clementina. Pues que son dos tortugas que se separan. Sobre todo es que Clementina deja a Arturo. Porque Arturo es machista. Y me encanta, porque Adela Turín es fantástica. Y en mi casa siempre hubo Adela Turín. O sea, yo a mi hija siempre le he enseñado que si la cosa no va bien, se tiene que ir. Pero también, si hubiera tenido un hijo, le hubiera enseñado que si la cosa está mal, se tiene que ir respetando a las personas que allí se quedan, que tienen todo el derecho del mundo a reiniciar su vida como les dé la gana. Pero no forma parte de, fijaros, incluso en las generaciones actuales, ¿qué cuentos recordáis? Bueno, pues recuerdo La Bella y la Bestia y digo, va, está ahí todo bien. Recuerdo El Rey León, vale. Y no damos llegado a Una feliz catástrofe, a Rosa Caramelo, no hemos llegado a Mi papá me mima, no hemos llegado a los cuentos de las masculinidades divergentes. O sea, esto no forma parte todavía de las bibliotecas. O sea que... Entonces, bueno,
vamos al tema este, es decir, no estamos preparados para cuidar, no estamos preparados para la empatía, no estamos preparados para la escucha activa, no estamos preparados para la solidaridad. Me encantaría que las noticias que leyéramos cada día en los telediarios fueran de cuidados. Me gustaría que hubiera un revival del ecofeminismo, de Vandana Shiva, que fuéramos abrazando árboles. Pero yo no veo esta sociedad, no veo sobre todo las masculinidades. Yo cuando enciendo un telediario veo una guerra, veo una masacre, también derivada del capitalismo, finalmente. Yo finalmente lo que veo es violencias, yo lo que veo es peleas, yo lo que veo es asesinatos. Yo no veo realmente noticias positivas. Y casi todas con rostro masculino. Es más, muchas veces cuando veo una noticia, sin saber si es hombre o mujer, sé que es hombre. Y no porque tenga una bolita mágica. Termina siendo hombre. Ayer 2 personas cogieron un tiburón y le hicieron una maldad. Yo no sé quién fue. Luego veo la noticia y digo, pero eran 2 hombres, qué casualidad. O sea, llámese maltrato animal, llámese violencia de género, llámese maltrato infantil, llámese guerras. Si yo voy a la guerra actual de Ucrania, las imágenes que veo son de hombres decidiendo la guerra, otros peleando y las mujeres corriendo con los chicos de aquí para allá. O sea, las mujeres cuidando. No me sale otra imagen. Una vez una niña de primaria me dijo algo que me dejó muy marcado. Me dijo, cuando yo sueño con monstruos, tienen un rostro masculino. Y yo dije, pues yo también. O sea que en nuestro subconsciente está grabado lo masculino como violento. Y no vale de nada los hombres a la defensiva. O sea, no vale de nada que ahora aquí los hombres nos digamos que el problema lo tiene el feminismo con nosotros somos las víctimas, las mujeres es que no se conforman con nada, etcétera, etcétera. No vale este tipo de discurso. En uno de los proyectos que trabajamos, bueno, que vino subvencionado por la Oficina de Igualdad de Género, sobre el tema de consumo de prostitución en la era digital, nos dimos cuenta en los foros de puteros, aunque también entiendo que mejor, según decía Félix, mejor foros de clientes. Entendí la connotación que le daba ahí. En los foros de clientes de prostitución, ¿no? Igual que otras subculturas masculinistas de la manosfera, es un caldo de horror de lo que uno se encuentra ahí. Y todo enmascarado muchas veces con una cierta afectividad. Por eso decía que la afectividad, nosotros la tenemos muy clara. La afectividad para nosotros viene mediada a través del capitalismo, porque ¿qué es sino un negocio de prostitución? Es intercambiar, en algunos casos, algo que ahora últimamente está muy de moda y que se requiere mucho por parte de los clientes de prostitución, que es la Girlfriend Experience, experiencia de novia, y entonces en los foros, como Spalumi, estos son algunos de los relatos de Spalumi, te piden esto, quiero que me abrace, que me escuche, como una novia de verdad. Con Sofía me siento especial, hasta me cuenta sus problemas. Fijaros, las pobres de las masculinidades. No quiero que parezca trabajo, que finja que le gusto. Ese es mi primer día en el foro y quiero celebrarlo. ¿Alguien me puede recomendar una chica nueva en el relax o que se implique bastante tipo novia? No me van las cosas frías. No me van las cosas frías y se va a un servicio de prostitución. O sea, ¿qué clase de mente, qué clase de patología tenemos las masculinidades como para creer que esa mujer está contigo de buen rollo porque le apetece? Lo único que busco es naturalidad, buen rollo y nada mecánico. Lo que se ha puesto de moda bautizarlo como Girlfriend Experience, pero con una bitch, jeje. O sea, estos son relatos de ahora, que a mí me hacen ponerme a temblar un poco de a dónde las masculinidades están conduciendo realmente el cuidado y las emociones. O sea, tú contratas a una prostituta, tú le mandas corazones por el WhatsApp, tú quedas con ella, tú te montas la película de que es tu novia y no te estás dando cuenta realmente que lo que está deseando es que te largues.
¿no te estás dando cuenta que realmente te odia? ¿No te estás dando cuenta que estás con una mujer en situación de pobreza vulnerable que está ahí porque no le queda otro remedio? Porque esa es una derivada del capitalismo. O en tu imaginario vas a venir con el rollo de está ahí porque quiere, en el fondo lo hace porque le da la gana, esto es un buen trabajo. O sea, en el fondo vas a buscar lo que Bauman denominaría una reificación, vas a buscar una excusa como para no enfrentarte a la cruda realidad, que es lo que nos pasa realmente a las masculinidades. Entonces, como dice Sanders, ahí, por ejemplo, se valida muy bien la masculinidad en el sentido de lo que algún autor denomina la autenticidad limitada, que yo creo que ese es el problema que tenemos los hombres dentro de la virilidad, de la masculinidad. Tenemos una autenticidad limitada, es decir, actuamos como, pero siempre intentando que ese vínculo no afecte a nuestra autonomía. Entonces, bueno, me enrollo un poco contigo, pero hasta cierto punto, no lo doy todo hasta aquí, me implico un poquito hasta mi conveniencia. Me encanta el concepto este de autenticidad limitada, de la girlfriend experience, pero que yo lo pasaría a muchos campos que forman parte de nuestra masculinidad, o sea, nuestras autenticidades limitadas. Bueno, a veces me lío un poco de más. Entonces ahí aparece pues, ese tema de la hibridez, ¿no? Es decir, ese tema de la hibridez, como por una parte nos apropiamos de ciertos elementos simbólicos de grupos subordinados, pues hombres, gays, negros, como un capital social y cultural, pues voy a llevar esta bufanda que es un poco gay y ya estoy construyendo mi masculinidad. No estás haciendo nada. Por una parte me distancio de esto, por una parte frío un huevo, soy súper cool. Pero al mismo tiempo que no me toquen los aspectos más duros de mi poder. Esto para mí siempre fue básico a la hora de pensar en mi masculinidad. Si yo me dedico a hablar de masculinidades y luego soy como muy inconsecuente, todo lo que estoy poniendo aquí, alguien se puede levantar y me decirme, pero tú eres el primero que estás metido ahí, ¿no? Y yo sí que es cierto que nunca me voy a poner como ejemplo, ni me voy a colgar medallas, porque yo siempre hago, el primero que hago autocrítica conmigo mismo soy yo. Es decir, yo he sido socializado en un claro modelo patriarcal y por lo tanto me paso la vida como el final de la película de adolescencia, o sea, pidiendo perdón, porque creo que cuando me voy a enfrentar con una generación joven no les puedo pedir nada más que perdón, no les voy a reclamar, les voy a decir, disculpar el modelo que os hemos dado, porque este es el modelo de mi generación. O sea que yo empiezo pidiendo perdón. Pero al mismo tiempo que pido perdón, claro, es decir, alguna cosa tendré que hacer con mi masculinidad para salir de mi hibridez. O simplemente me voy a quedar en una masculinidad estética cool para decir, jo, fíjate, es que fíjate, me he apropiado simbólicamente de esos rasgos de masculinidades subordinadas, ya soy súper. No, no eres nada. A estas alturas no eres nada. A estas alturas es algo superficial. Por ejemplo, cuando yo tuve a mi hija, yo tuve que tomar una decisión, o cuidar o un seseño. Entonces tenía o un seseño de cuidados o un seseño de investigación. No había tutía, yo no iba a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Finalmente, ahora con mi hija tengo 3 seseños, que se acaba de cumplir, y no los de investigación. Bueno, a veces hay que ser consecuente. O sea, no doy abasto para todo, soy limitado. Si cuido, no puedo estar en el protagonismo. Yo creo que esa es la dificultad muchas veces realmente de ser consecuente con un modelo de cuidado, tal como yo lo veo modestamente. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque cada uno sabe de sus tiempos, cada uno sabe de sus posibilidades, entonces no se trata de predicar lo que tienen que hacer los demás, pero hablo de mi propia experiencia. O sea, yo tuve que tomar esta decisión. A lo mejor otras personas en otras unidades familiares, con otro tipo de apoyos, con otro tipo de circunstancias, lo podrían hacer. Mi caso, no. Mi caso es o lo hacía yo o nadie lo iba a hacer. Entonces, estaba claro, la decisión ya estaba tomada, sobre todo porque era una adopción, entonces ella no pidió venir aquí, fui yo a buscarla
y lo mejor que le pude dar todos esos años es mi tiempo, que es lo más valioso que tengo. O sea, fuera de mi tiempo no tengo más, porque es escaso. No sé lo que durará. Yo, por ejemplo, para mí, la hibridez perfecta, para que entendamos el modelo que estamos explicando aquí, rechazar los aspectos más criticados mientras mantiene los beneficios, es el actual entrenador de fútbol. Os les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 He recibido críticas por ello, duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Yo creo que no tengo que dimitir. No tengo que dimitir, tengo que... No voy a dimitir. Pido perdón porque finalmente tampoco me cuesta tanto. También el rey pidió perdón por los elefantes. O sea, esto de disculparse, pues es, bueno, oye, lo siento. Pero primero te has puesto de pie a aplaudir a un tío que estaba criticando el feminismo. Nadie te obligó a ponerte de pie. Podías seguir aplaudiendo sentadito. O podías no aplaudir. O sea, nadie estaba con una pistola obligándote. No puedes decir que estabas alienado, que te viste metido ahí. Entonces, perfecto. Primera parte, pido disculpas. Segunda parte, no me voy. Es inconsecuente. Vete. No eres insustituible. Hay 1000 personas como tú. Esto es a lo que me refiero cuando la masculinidad se considera imprescindible. ¿Qué pasa? No hay más entrenadores de fútbol en el mundo. Se va a caer este país si él se va. Tampoco es un científico que esté descubriendo una vacuna. O sea, no es nadie. Pero simbólicamente es importante. Bueno, creo que me estoy liando, ¿verdad? No, bueno, entonces... Bueno, bueno, 5 minutos. 5 minutos así. Voy a saltar ya algunas cositas porque sí que es cierto que... a ver, déjame ver. Claro, yo traía algunos datos que sí que en estos 5 minutos sí que me apetecía comentarlos, porque cuando hablamos de eso de cuidado como una práctica revolucionaria, bueno, ahí habría que hablar de muchas cosas, ¿no? Fijaros, según la OIT, las mujeres realizan entre 2 y 10 veces más trabajo de cuidados o no remunerado que los hombres, representando hasta el 39% del PIB en países desarrollados. O sea, estos son cifras bastante altas. Y yo traía tres datos un poco también como para pensar, ¿no? Por ejemplo, este que no se ve muy bien, estos son la evolución de las excedencias por cuidado de hijos en Galicia. Bueno, no lo veis muy bien, pero lo azul son hombres y los rosas son mujeres. En la gráfica pusieron la distinción rosa y azul. Vale, entonces yo creo que vemos claramente por dónde van las excedencias de cuidado en Galicia. Es decir, algo que podemos perfectamente pedir los hombres, pero que se ve que no nos interesa. O sea, esto está como muy claro. Esta que es el Índice Europeo de Igualdad de 2023, bueno, pues lo que observamos es igual. Es decir, porcentaje de personas que cocina y o realiza tareas domésticas todos los días. En la Unión Europea, 63 frente a 36, España más o menos 64-44. Pero también cuando vemos, por ejemplo, vamos a lo social, lo que vemos es que el ocio fundamentalmente está masculinizado. O sea, sí que tenemos tiempo libre, tenemos más tiempo libre que las mujeres, incluso podemos dedicar más tiempo al voluntariado, podemos dedicar más tiempo a ir al cine, a ir al gimnasio, pero evidentemente cuidamos menos, claramente, tanto en la Unión Europea como España. O sea, las cifras no engañan, ¿no? Y esto también es interesante. Esta es del IGE, ¿no? Y dice, tasa de ocupación de población galega de 20 a 49, segundo número de fillos e fillas e idade do menor por sexo. Fijaros, tasa de ocupación de la población gallega. Con 3 hijos o hijas en edad con menores de 6 años, la tasa de ocupación de las mujeres es un 64 frente a un 85 de los hombres.
O sea que los hombres, en cuanto hay mucho follón de cuidado, tampoco estamos. O sea, en cuanto hay ya una familia numerosa, ya sale claramente, digamos, el rostro, ¿no?, de las mujeres. Podríamos estar viendo, digamos, gráficas toda la tarde, ¿vale? Finalmente, aquí, digamos, la gran revolución de los cuidados tiene una gran base cultural, por eso desde la sociología me interesa tanto el tema de la socialización patriarcal desde la infancia. Está el tema de la estigmatización de los hombres cuidadores. Creo que todavía a nivel social el modelo con el que se identifican las adolescentes es con el modelo del chulo, no el pagafantas. Es decir, cuando las adolescentes ven un modelo que les puede resultar como atractivo, no es el adolescente que va cuidando a su abuelita, es el macarra que conduce en dirección contraria, que pega un portazo, que entra dando balonazos. Es decir, ese modelo sigue siendo un modelo súper seductor. No vas a encontrar un adolescente que diga, oh, me encanta, mira cómo cuida a la abuela. Entonces, claro que hay ahí una ausencia de referentes masculinos en cuidados, es decir, no hay algo que te identifique. Es más, es que me hace gracia con qué poco nos conformamos en esta vida. Yo he visto a periódicos decir pues que el anterior jefe de alertas, el Simón, era una nueva masculinidad, y Rafa Nadal. O sea, aquí enseguida, en cuanto un hombre hace dos cosas, ya le ponemos la medalla. O sea, el de alertas era porque era un hombre suave hablando. Luego, cuando uno empezó a bucear en su vida, pues no tiene nada que ver. Es decir, pero claro, como es un tío suave, pues mira, es una nueva masculinidad. Así aparecía en un artículo del diario.es. Y Rafa Nadal, lo hemos puesto, evidentemente es un buen deportista, sabe perder, eso es una buena cualidad, saber perder, pero bueno, no me lo puedes poner en otros campos, y ya no lo digo solo porque esté apoyando a Arabia Saudí o regímenes un poco sospechosos con sus escuelas de tenis, pero no me lo puedes poner como un referente. Entonces, hay una serie de barreras culturales, hay barreras estructurales, claro, que esto sería todo el tema de los permisos, los horarios, la brecha salarial que penaliza las reducciones, ¿no? El sistema económico que invisibiliza los cuidados. Fijaros, aquí tenemos un mogollón de cosas que podríamos hablar. Y también todo el tema de las barreras institucionales, fundamentalmente, es decir, no lo sé, pero creo que hay que trabajar mucho más en infraestructuras de apoyo al cuidado. O sea, para mí la gran revolución, si queremos cuidar, es decir, es que tenemos que apostar por cuidar. Y creo que, bueno, es un campo que como que, bueno, no interesa tanto. Entonces, bueno, para concluir, los hombres todavía tenemos que hacer mucho autoanálisis crítico. Es decir, yo lo hago. Constantemente hago, y mi alumnado lo sabe, ella es mi alumna y sabe que estoy todo el día haciendo autocrítica. Es verdad, porque no voy a mentir, está ella delante. Es decir, hago autocrítica, es decir, ella a veces me dice, es que es excesivamente autocrítico. No, pero lo hago. Es decir, yo siempre digo, vamos a ver, yo creo que no lo estoy haciendo bien. Yo creo que todavía hay cosas que identifico en mí que vienen de esa socialización patriarcal. Pero hago ese mapeo consciente. ¿Dónde puedo dar más de emociones? ¿Puedo hacer algo más por mis compañeras? ¿Puedo situarme un poco más por abajo? ¿Puedo estar más callado en reuniones de departamento? ¿Puedo esto? ¿Puedo lo otro? ¿Puedo ser menos protagonista? Y muchas veces tengo mis espejos, ¿no?, mis compañeras, y les digo, ¿vosotros creéis que estoy siendo muy...? No, está bien. ¿Creéis que...? No, está bien. Pero intento hacer ese mapeo. Luego está ese tema de que el gran reto que tenemos también es que en esa transformación personal, para mí lo ideal es cómo transmitirle yo a las generaciones nuevas lo guay que es cuidar. Yo, cuando llego a un instituto, yo les empiezo diciendo, vamos a ver, o sea, disculparme, esto es lo que os hemos dado. Eso es lo primero. Segundo, les digo, vosotros sois jóvenes. O sea, y yo siempre entendí que los jóvenes os oponéis a la generación adulta, y esto para mí es lo guay que tiene la juventud. Fíjate, pues lleváis vuestras sudaderas con la capucha, hay aquí 3 con capucha, escucháis el rap, discutís.
Exacto, y le digo, pero fijaros qué curioso, no os oponéis al patriarcado. Entonces, tendría que haber como una rebeldía también a esto que forma parte de mi socialización. Es decir, yo quiero ser totalmente distinto de ti, me parece genial. Pero no te quedes con lo peor de mí. O sea, no te quedes justamente con la parte mala. O sea, también cambia la parte mala. Bueno, y luego estaría todo el tema de intervención comunitaria y acción política. Bueno, yo acabaría aquí con este lema, ¿no?, de cuidar no nos hace menos hombres ni menos fuertes, nos hace más humanos y más libres. Yo lo creo firmemente. Es decir, creo que si algo he tenido en la vida bonito, no es, y eso que yo amo la sociología y amo mi trabajo, pero amaría igualmente otro trabajo, me imagino. Y si hiciera veterinaria, me imagino que amaría veterinaria. O sea que eso es circunstancial. Pero sobre todo es el tiempo que he dedicado a cuidar. O sea, es el tiempo que he visto crecer a mi hija. Y por lo tanto hoy tiene 18 y por lo tanto no es una persona desconocida, que es una persona que me llama y que estuve en los momentos bonitos de su vida ahí. Y por lo tanto lo que siempre decíamos de es que yo le conté a mi madre, es que yo le conté a mi madre, pues ahora puedo decir yo le conté a mi padre. Entonces yo acabaría con ese lema que una vez vi en una manifestación del 8M, que decía algo así: gracias a mi padre soy feminista, porque lo puedes entender de la doble manera. Y en cierta manera yo creo que gracias a mí, mi hija es feminista. Y tiene hoy en día como unas gafas como las de CISEC, ¿no?, donde no le vale ningún hombre. Está todo el día cuestionando masculinidades y creo que, en cierta manera, es el pasar mucho tiempo con las personas queridas y eso no tiene, digamos, para mí, como decía aquel anuncio de la visa, no tiene precio. Muchas gracias. Eso es todo. Bueno, si os parece, abrimos un pequeñísimo turno de preguntas. Por ahí. Este estudiante es mío, ¿eh? ¿De derecha? No, repartimos. Espera. Bueno, y que allí fue no es necesario. Bueno, sí. Sí, cuando quieras. Sí. Bueno, en realidad, no sé, me sentí muy identificado, muy interesante toda la exposición, pero lo que quería puntualizar es lo último que habías dicho, que es una transformación personal, pero yo creo que también iniciaría del colectivo, porque creo que las contradicciones que encontramos en nuestra masculinidad y para ser más empático hacia lo femenino empieza desde la colectividad misma, porque ahí encontramos esas contradicciones mismas. Y es una lucha constante porque mamamos esa cultura patriarcal y más viviendo en esta sociedad también, esta sociedad que ya tiene límite y ya no da para más. Yo creo que modificar la masculinidad dentro de esta sociedad capitalista es sumamente difícil como cambio social. Pero bueno, son patrones que tenemos que ir trabajándolo todos los días e ir transformando esta sociedad. Y lo que habías dicho, que la socialización patriarcal viene desde la infancia y bueno, yo diría un proceso de conciencia es lo que habría que llevar para que los niños que ahora van creciendo entonces al menos puedan ver y tener también una conciencia histórica también de que lo femenino históricamente fue discriminado. No hace muchos siglos atrás perseguían a las curanderas o a las que practicaban medicina natural y las llamaban brujas, ¿verdad? Así que bueno, nos queda mucho por trabajar aún. Era eso, nada más lo que quería decir. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la reflexión. Sí, en cierta manera es porque esto me lo pasé muy rápido y me quedé en la transformación personal. Efectivamente, tiene que haber una intervención comunitaria y tiene que haber una acción política. Es decir, obvio. Es decir, una cosa es, bueno, la cuestión personal, ¿no? Pero otra cosa es la participación en redes locales de cuidado, que puede ser, y otra cosa es
defender políticas públicas que defiendan un nuevo modelo que no sea justo el modelo del capitalismo más salvaje. Es decir, yo creo que todo se combina. Es decir, yo también cuando ejerzo mi derecho al voto, de cierta manera, depende por dónde vote, creo que estoy apostando por un modelo u otro. Estoy apostando por un modelo de cuidar o estoy apostando por un modelo más salvaje. Entonces, claro, todo combina. En el tema de la socialización, sí que para mí es la clave, ¿no? O sea, la socialización infantil, qué tipo de valores estamos dando a las nuevas generaciones, todo lo que hoy se denomina la coeducación. Es decir, para mí es la clave. Es decir, qué parte de la identidad, de la subjetividad masculina vas construyendo desde las primeras lecturas, los primeros juegos, las primeras interacciones con el adulto. Es decir, ahí estás realmente construyendo esa subjetividad masculina. Entonces, pues depende a lo que juegues, depende de lo que te lean, depende de las películas que veas, también depende quién te está cuidando en casa. Entonces, para mí eso es primordial. Es decir, ahí, evidentemente, esa experiencia nos va a marcar toda la vida. Entonces, yo creo que sí que es cierto que luego, con la edad, puedes replantearte tu modelo, pero yo siempre digo, una vez que te han enseñado que hay como unos que van por un lado y otros van por otro, tu capacidad de ver una sociedad solo de individuos es muy complicada. Igual que el niño o la niña, por lo que dicen los psicólogos evolutivos, mientras tiene 2 años no tiene constancia de género, se ve como ser humano, pero luego ya viene toda la presión social. Y entonces pasa de verse de ser humano a relacionar. Pues mira, tengo un pene, pues mira, como mi padre, y mi padre es el que lava el coche. Entonces eso está muy estudiado, ¿no? Desde la socialización, desde la psicología evolutiva. Y bueno, es cierto, cuando hablas incluso con la gente que está pues, en las galiñas azuis, te lo dicen muy claramente. Es que cuando tienen un añito, se ven como seres humanos. Pero ya con 2 años ya hay una transformación. Es la presión social. Ya alguien lleva una falda, el otro no la lleva, ella está jugando de una manera, el otro no está, la mochila ya es diferencial. O sea, la socialización diferencial de género está ahí. Sí, por ahí. Buenas tardes. ¿Le interesa al capitalismo el discurso de la diversidad? Porque al ser cada persona diferente, que lo somos, pues cada uno puede elegir, puede pensar lo que quiera, puede decidir de distinta forma. Es más difícil controlar ese discurso de la diversidad al capitalismo. Si le interesa al capitalismo la diversidad. El discurso de la diversidad, sí, diversidad sexual, diversidad de género, por el tema de que al ser cada persona distinta, pues entonces somos más difícilmente controlables, ¿no? Bueno, yo creo, a mí me gusta mucho un autor que se llama Richer, que tiene un libro muy bonito que se llama La McDonaldización de la sociedad, que es otra forma de llamar a la posmodernidad o la modernidad líquida de Bauman o a la sociedad de riesgo. Como que la McDonaldización se basa en las categorías weberianas de eficacia, previsibilidad, falta de control y cuantificación. Bueno, al capitalismo le interesa algo que esté bajo control. Y entonces sí que es cierto que la diversidad, utilizando un poco lo de la McDonaldización, está bienvenida. Porque utiliza la McDonaldización porque en un McDonald's también tienes mucha diversidad. Puedes pedir la hamburguesa de una manera, de otra, todo está cuantificado, las calorías, etc. Esto yo creo que es un poco la metáfora del capitalismo. Es decir, ofrecerte un montón de cosas dentro de un cierto control. Porque lo que tiene para mí el capitalismo en la sociedad actual es que realmente, al mismo tiempo que introduce la diversidad, desdibuja los enemigos. En la modernidad, digamos que los enemigos estaban más identificados. ¿Por qué? Porque pues si eras comunista, como utopía, pues sabéis que tenías que luchar contra el capitalismo, etc. Hoy en día, en esta nebulosa de la posmodernidad, del capitalismo de la vigilancia, lo que pasa es lo mismo que decía Foucault en Vigilar y Castigar, es que hemos pasado de una sociedad disciplinada a una sociedad vigilada. Entonces, el control es mucho más fácil de ejercer, incluso manteniendo una teórica diversidad dentro de un estándar. Entonces, yo puedo introducir, qué guay que existen estos colectivos que antes estaban discriminados y hoy forman parte visibles de nuestro orden social, pero al mismo tiempo
utilizó todo un marketing, que esto se vio muy bien, incluso pues cuando fue todo el movimiento gay, Chueca, etcétera, como ciertos elementos también eran inundados por el propio capitalismo. Es decir, el capitalismo no deja nada afuera, es decir, lo absorbe absolutamente todo. Incluso el capitalismo lo que hace es que absorbe todas las disidencias y las mete en su lógica. El grafitero, no tiene nada que ver el grafitero que empezó haciendo tags en Nueva York con el grafitero que grafitea ahora en Ordes. Aquel es un profesional que grafitea. Aquel otro reclamaba un instrumento de comunicación alternativo a través de su graffiti. Entonces, lo que hace el capitalismo es aquello del libro de revelar se vende. Lo asimila todo. Entonces, ¿hay un grupo que está a favor de los negros? Pues camisetas. ¿Hay un grupo que es feminista? Pues Zara ya te lanza una línea, I am feminist. ¿Hay un grupo que va defendiendo, va criticando Gaza? Pues vamos a vender banderas. Esto es como cuando se hizo famoso la famosa foto de Kodak de el Che Guevara, la mítica foto, y se empezó a vender como rosquillas. Y yo me pregunto, ¿y la gente era revolucionaria? ¿O era algo cosmético donde ponías la foto en tu habitación y dices, ¡buah, soy un guerrillero! O sea, es cosmética, pero es cosmética al servicio del capitalismo. Sí, pues la diversidad, claro que le viene muy bien al capitalismo dentro de su uniformidad. Es decir, porque lo que hacen es que te meten en la trituradora. ¿Qué tenemos aquí? Pues estos, pues qué guays, pues venga, vamos a lanzarle algo para ellos. ¿Qué tenemos? Hippies. Vale, pues venga, con los hippies. Vamos a lanzar en Zara una línea que sea pantalones anchos, camisas con flores, gafas de John Lennon, y vamos a sacar una edición del último clásico de John Lennon, de Imagine, y vamos a reeditar el doble blanco con Yoko Ono. Ya está. Y la gente dice, ¡buah, qué hippies somos ahora! No, es una estética. No hay nada de hippie. Te lo ha triturado el capitalismo. Muy bien, bueno, yo creo que bueno, ha quedado el mensaje de Jorge ha quedado perfectamente claro. Muchísimas gracias, Jorge. Fue un placer. Bueno, nos has abierto la mente, como casi siempre que te escucho. Y también el apunte personal, bueno, lo personal también es político, y lo político debemos llevarlo a lo personal también. Vamos, yo lo creo firmemente. Es decir, yo, viendo el panorama político y viendo un poco lo que se nos viene, o sea, yo creo que los que defendemos otro modelo de vida, no nos queda otro remedio. Cierto. O sea, de perdidos al río, pero yo creo que es cierto que a veces lo que tenemos no nos gusta y a veces hay que votar con una pinza en la nariz. Pero también sí que para mí tiene un posicionamiento político el mantener, más allá de lo personal y lo colectivo, finalmente creo que marca mucho quién esté ahí. Yo tengo la sensación también, bueno, ya para finalizar, que a ver, yo creo que el propio capitalismo neoliberal se está dando cuenta de que está agotado y se está intentando reinventarse, pero porque eso gracias a la gente joven que estáis por ahí sentados en el público. Porque bueno, el otro día salía el informe de la empresa en la que uno es más o una es más feliz trabajando, que era Deloitte. Y claro, y a una, escuchando y viendo esa noticia, se le ponen los ojos como platos, porque acordándose de lo que era Deloitte, o sea, de lo que era Deloitte, los y las trabajadoras tenían que estar las 12 horas de rigor todos los días y quemaban al personal, y bueno, pero ahora se han dado cuenta de que esa rotación que es antieconómica, que les conviene mucho más cuidar a sus trabajadores y trabajadoras, bueno, respetarles los tiempos, cuidarlos, en definitiva, con esa frase mítica de hay que colocar a la persona en el centro, ¿no? A la persona hay que colocarla en el centro. La empresa privada se ha dado cuenta de esto. Quiero decir, en Garrigues, en un despacho de abogados y abogadas de tal, pues los que entran en prácticas le dicen, mira, es que yo de mayor no quiero ser como tú.
tienes el yate aparcado, pero total no puedes usarlo, ¿qué más da? Yo quiero salir a las 6 y vivir, en lugar de estarme hasta las 10 de la noche trabajando. Entonces yo creo que quizá ahí haya una puertita abierta que viene del propio agotamiento del sistema capitalista, agotamiento medioambiental, que si no nos vamos al garete, como decía Octavio esta mañana. Y entonces, bueno, por ahí, sea por lo que fuere, como dice el otro, ¿no? Parece que a lo mejor puede ir cambiando un poquito las cosas. Ojalá que sea así. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, de nuevo. Y si os parece, vamos con la siguiente mesa. Muchas gracias. Bueno, pois boa tarde a todas e a todos os que aínda resistides aquí despois dunha xornada longa que comezou esta mañán. Eu son Ana Neira, son a directora da Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade da Coruña. Vou presentar ao relator que vai conducir esta última intervención da tarde, que pois está previsto que teña formato de taller. A idea era que participara o alumnado, que non é moi abundante agora mesmo na sala, pero en todo caso confío en que Juanjo activará ou reactivará os que aínda quedamos por aquí. Paso entón a presentar ao relator. Ele é Juanjo Lorenzo Castiñeiras, é licenciado en Socioloxía pola Universidade da Coruña e doutor en Ciencias da Educación por esta institución, pola USC. Profesor dende o 2019 na Universidade da Coruña, vencellado actualmente ao Departamento de Pedagogía e Didáctica. Actualmente coordina o grao de Educación Primaria na Universidade da Coruña e, compre destacar que a súa formación e implicación co eido da igualdade dos estudos das masculinidades ten carácter continuado dende os últimos 15 anos e combina tanto aprendizaxes no contexto universitario como dende traballo en entidades de terceiro sector e dende o activismo. Outros temas de interese que ten abordado tanto como investigador como na súa faceta de docente relaciónanse con usos e impactos da intelixencia artificial na educación, particularmente na educación universitaria, a inclusión social educativa, o desenvolvemento e a avaliación curricular ou a educación en contextos rurais. Pola miña parte nada máis que agradecer a Juanjo a súa presenza aquí, desexar que o taller sexa o máis fructífero posible e cos participantes activos cos que poidas contar no público. O tempo é teu, moitas gracias. Bueno, pues moitas grazas. Moi ben, e que berro bastante e ao mellor son máis molesto con micro que sin el. Intentarei non ser molesto en ningún caso, pero non prometo nada, non podo prometelo.
Eso que decía, quería lembrarme da data na que estamos no xenocidio, que é un exemplo moi ben, non me vou intentar non repetirme con Jorge, a verdad, pero é unha data que evidencia moi ben, non, a vinculación entre masculinidade hexemónica, masculinidades e violencia, non? Se agora mesmo nos tuéramos que recoñecer rostros vinculados a ese conflito con apariencia de muller, seguramente atoparíamos moi pouquiños e seríamos capaces de citar moi pouquiños, 2 anos, casi 70.000 persoas asasinadas, etc. Bueno, traía un pouco, o discurso non traio moito, a verdade é que calculei ben, porque xa vin quen estaba antes e dixen, para que me vou a poñer en evidencia? Vou entonces a intentar facer outra cousa mellor, non? Vou intentar complementar desde outra maneira, facelo máis participativo, ademais polo horario, vin que era a última hora, e dixen, bueno, pois nos movemos un pouquiño e facemos outro tipo de cousas. Igualmente, as dinámicas son moi sinxelas, vale? Non mo teñades en conta, pensaba noutro contexto, ao mellor, quizá ves un foro un pouco máis amplo, con máis persoas, e sabía que o espazo era, bueno, con as condicións limitadas para movernos e demais, entonces intentei pensar algo, bueno, un pouco adaptado ao contexto. Vale, así que, bueno, non é nada do outro mundo, pero simplemente é un pouco máis para tomar a reflexión, pero xa en termos máis persoais, etc., non? Aplicar un pouco todas as aprendizaxes do que levades falando nesta xornada, das vivencias persoais, das experiencias, un pouco a facer unha autocrítica, non? Que é moitas veces, como ben dicía o compañeiro, no que vivimos moitas veces as persoas, os homes, sobre todo, evidentemente, que traballamos neste ámbito, non? Vivimos na constante autocrítica porque o vemos como fundamentada, non porque traballo en isto e como conozo sobre isto, vou con ese discurso de teño que ser un... Non somos modelos, non somos referentes para nada, no meu caso me costa moito falar destes temas porque moitas veces poñerte nesta posición dache dende fora, vente como un referente e para nada, en realidade son unha persoa que pretende transformar e intento aportalo dende este punto de vista, pero para nada pretendo ser iso, como veredes a continuación, porque se vos parece vamos a facer unha pequeniña dinámica. Vale, simplemente, bueno, comentarvos previamente un pouco cal é a miña perspectiva, vale, dende a perspectiva de análise da realidade, comprensión dos procesos, eu parto dun enfoque feminista, porque a min quen me fixo reflexionar máis fondamente foi aquí en Compostela, cando estudaba o doutoramento, precisamente, unha compañeira que tiña que era unha activista, como diría, radical, en todo o contexto da súa palabra, e evidentemente tiña moito impacto coas persoas coas que se relacionaba. Era unha rapaza capaz de ir ela sola diante de manis antiabortistas e arrancarlle cabezas a bebés e lanzarllas ás manifestantes, non? Por exemplo, imaginadevos o punto, o contraste, non? Entón, evidentemente, desde ese punto de vista de cuestionamento tan serio sobre os meus comportamentos, que o facía, ademais, non era nada sutil nese senso. Pois sí que parto dende o enfoque feminista na miña aproximación ás masculinidades, que ven moito dende o activismo, non? E ven moito dende traballar en entidades do terceiro sector, fundamentalmente en cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, pois facendo formacións moitas veces, sobre todo en coles, en institutos, non? E en contextos diversos. Tamén con población en xeral e moi particularmente con homes. Cal é o problema da miña experiencia? Que os homes participan moi pouquiño en contextos onde vamos a ser cuestionados, non? Non te preocupes, moitas grazas. E en realidade, bueno, pues nos incomoda a veces estar en eses foros e os evitamos. Seguramente hai moitos homes que non comulgan con esa perspectiva das masculinidades disidentes ou demais, que lles encantaría estar aquí solo por curiosidade. Pero, bueno, ao final non deixa de ser unha exposición gratuita para que me cuestionen, entonces prefiero non ir, non? E por aí xa me libro un pouco desa carga, non? E tamén me gustaría que en calquera momento vos sintades coa posibilidade de participar, dado que podemos, somos poucas persoas, por favor, interrumpídeme cando consideredes, porque seguro que calquera aportación pode ser interesante e dar novos xiros a este debate que teremos, vale? Entón, en primeiro lugar, eu traía unha dinámica un pouco para evidencialo. Claro, isto queda moi ben en contextos onde hai moito público, non? Non fai falta que... Os recursos que traio para a pantalla son moi básicos e moi cutres. Son máis unha guía para miño. Puxen en pantalla, bueno, pois como vivimos nese mundo e moitas veces miramos, ainda que este a pantalla apagada, pois por poñer algo. O que vamos a facer é o que quería propoñervos un pouco, en clave xa de autorreflexión, por iso lle chamo erguéndonos cara a autonomía, vale? Xa fixen unha pequena mudanza, en realidad era aplaudindo cara a autonomía, porque dixen eu, igual en un foro moi grande non se percibe tan claramente a través do movimento, pero coas aplausos pode quedar guai, pero agora vámoslo facer dende outra posición. Entonces, me gustaría comentarvos cada frase e que as persoas que o consideredes, incluídos nos, por suposto, se vos parece oportuno, por suposto, está o dereito a non participar sempre e o respecto absoluto a esa posición, pero que vos levantedes simplemente, se vos sentides implicados con algunha destas frases, se o facedes ou non o facedes. Vale?
A primeira sería, teño coidado a persoas queridas, e sería coidar en un sentido serio, vale? Non pasar un día ao rato, non cambiar un día un cueiro, non xogar aquel día co meu sobriño ou coa miña sobriña unha tarde, non, un cuidado serio, non? Que todos e todas podemos entender o que é, con constancia, con cariño, etc. Con un tempo relativamente prolongado, non vou a definir un límite, un abano temporal, vale? Ni un mínimo, ni un máximo, pero que, dende a percepción subxectiva, consideredes que foi un coidado serio. Entón, eso, teño coidado a persoas queridas. Agradezo moitísimo a honestidade, moitísimo. Como vedes, xa partimos, vale, podemos sentarnos, vamos a repetir esta operación, un pouco de movimento tamén tampouco nos ven mal a estas horas da tarde. Como vedes, xa partimos dun contexto no cal, a priori, só cunha pregunta, o confirmaremos co resto, pero non me cabe dúbida, donde nos reunimos persoas implicadas co eido da igualdade. En principio, para min é un problema que temos cando traballamos neste tipo de formacións que nunca chegamos precisamente, non pretendo chegar ao youtuber ou influencer de turno, que tamén me pasaron esas experiencias, buscaba información para isto e tamén para un curso que estamos organizando en Coruña para o profesorado, bueno, xa desenvolvendo sobre masculinidades específicas, masculinidades para a docencia no contexto universitario, e a maioría dos vídeos que me atopaba eran de influencers ou youtubers ridiculizando as masculinidades, a grandísima maioría. É interesante, se a alguén lle interesa este ámbito, facer ese sondexo, porque aparece moito máis o youtuber dicindo mira como lle contestan estas dúas alumnas a súa profe cando lles di que teñen que ser feministas, mira que barbaridade, tal, lle di a súa profe, cando están facendo un traballo de, bueno, super como que poderíamos pensar que se debera facer cada día en un centro educativo, non? Algo comentando cuestións super normales, etcétera, non? Bueno, entraremos nesas cuestións. Cociño para min e para a xente coa que vivo, se vivo con alguén. En ocasións, non sempre, en ocasións. Vale? Está ben? Porque cociñar para un, pero cando cociñamos para os demais con relativa frecuencia... Vale, vou á compra para mercar o necesario para cociñar. Implica unha planificación, implica dedicación de tempo, moito máis significativo que facer a compra, dende logo que facer a cociña, non? Que cociñar. Si facemos, polo menos, o de fretir un ovo, non? Habería que ver que cociñamos e como o facemos. Vale, pero todo ese proceso de planificación, por exemplo, eu no meu caso, porque me podo poñer a min de exemplo, sobre todo no malo, queda moito mellor, a mí me gusta moito planificar, son unha persona un pouco cuadriculada neso, apunto moitas cousas, me traio esquemas que non miro e que non me fan falta, pero en realidade o traballo de planificar, eu diría que de todas as tarefas domésticas, casi só o fago co da compra e moi pouquiño máis. Me costa moito planificar, comprar, eu teño dúas nenas, por exemplo, pensar en planificar, comprarlles a roupa, ser consciente de que dentro dunha semana esta roupa xa non lles vale, hai que ter outra, etcétera, etcétera, me costa infinitamente máis. O digo porque, bueno, porque non escollen ese exemplo e me podería, e tamén estaría ben, pero claro, que non ten crianzas, pois xa condiciona, non? Entón, bueno, busquei algo máis xenérico. Limpo os baños con frecuencia, todos os días, semanalmente, da miña casa. Vale. Eu neste momento é unha tarefa que delego en axuda pagada. Vale. Dedico tempo de xeito periódico a acompañar a persoas dependentes. Acompañar, non tanto cuidar, pero é unha forma de cuidado tamén, non? Se acompañamos ben, dende o bo trato. Moi ben. Grazas. Sei, porque o teño feito moitas veces, cambiar cueiros a bebés ou a maiores. Vale, grazas. Poño a lavadora. Tendo a roupa e coloco no armario. Son tres cousas, como ben escoitei por aí. Está pensado, non? É dicir, porque poñer a lavadora é ridículo. É meter a lavadora e se non lle botas desengrasante ou non lle vas botando algo para blanquear as prendas blancas ou etcétera, xa é un trámite absurdo, non? É dicir, collemos todo e o metemos no furao. Non hai ningún tipo de problema. Agora, todo o demais, non? É dicir, tendo a roupa e deixo-a colocada no armario, é dicir, de roupa que non varía para utilizar, está servible para outras persoas. Vale? Que?
ben tamén, é que hai moitos enfoques, Está moi ben que sexa así tamén. Moi ben. Coido das miñas plantas e ou mascotas. Tamén podemos non ter. Esta cuestión teño feito algunha vez a dinámica poñendo solo o das mascotas e en un contexto donde non era tan, por decirlo así, donde os homes non estaban vinculados ao eido da igualdade ou non tiñan unha perspectiva de xénero conformada e era boísimo porque estaban desexando levantarse, non se levantaran ata o momento e no de coidar as mascotas salían. Entón, tuve que meter as plantas. Xa cambiou a cousa. Sí, xa houbo matices, porque tamén como outro nivel, non? É dicir, hai unha escala e, bueno, as plantas están aí quietas, malo será. E se morren, compro outra que non pasa nada, claro. Pero tamén non deixan de ser coidados e dedicar tempo a un benestar común, non? Ao final, e de responsabilizarse, falamos de corresponsabilidade, todo ese tipo de cuestións, non? Ao final, por que temos plantas? Queremos que estén vivas, bueno, mesmo que as mascotas e demais, e ben alimentadas, coidadas, etc., non? Pois forma parte de todas estas cuestións, aínda que non sexan das máis evidentes. Vale, son só algúns exemplos, Veña, xa rematamos casi. Acompaño ao centro de saúde a outras persoas. Grazas. E por último, frego os cacharros que ensucio ou ensuciamos na casa. Ou, bueno, axuda a colocarlos no lavalouzas, o que sexa, non? Está ben. Bueno, xa está. Bueno, como vedes, unha dinámica moi sinxeliña que non pretendía máis que evidenciar un pouco e evidenciar un pouco o espazo no que estamos, vale? Neste caso, foi a primeira evidencia que saquei. Non hai este tipo de participación en dinámicas similares, é certo que moitas veces adapto as frases ao contexto, se utilizo esta dinámica, que tampouco hai que utilizar a moitas veces porque está ben que sexa con persoas adultas, pero a idea, en realidad, esta dinámica non é así como se facía originalmente, non? Facíamola habitualmente, ou facía, por exemplo, a última vez que a fixen nun curso para a xente da Diputación da Coruña, pero técnicas e técnicos de igualdade dos municipios da provincia da Coruña, non? Claro, como fixemos? Pois salindo a un corredor fora e camiñando, que é como se chama a dinámica, camiñar cara a igualdade, non? Entón, era moi interesante, ao final, a visibilidade das posicións que acadaba cada quen. Vale, era moi interesante. Por qué? Pois porque os homes quedábamos ao final, en todo este tipo de referencias orientadas aos coidados. Sempre, invariablemente. Incluso cando pensamos que o facíamos ben. Eu non estuve nunca nas primeiras posicións e pretendo, dende a autocrítica e dende a reflexión, pretendo estalo. É dicir, non me importaría estar nas primeiras posicións e dicir, pero non estou, por un motivo ou por outro. Podemos poñer excusas. Por exemplo, eu podo poñer excusas coa miña vida, decir que son excusas, non son máis. Traballo na universidade moi exixente, os tempos, etc. Sí, claro. Decir, por suposto, claro que sí. Igual de importante, calquera outro chollo vai a ter, ou calquera outro emprego vai a ter as súas múltiples circunstancias difíciles. Se estou en precariedade absoluta, ainda estou moito peor, porque entón teño que buscarme para comer, e xa a miña cabeza non funciona máis que buscando en iso. Entón, non podemos excusarnos no tempo, ou que teño moitas implicacións, moita xente depende de min, e todo ese tipo de cuestións. Quero dicir, creo que é un matiz interesante, non? O comentaba moi ben Jorge antes con respecto á crianza, e a verdade que tamén reflexiono moito sobre esa etapa, porque me toca. Pero é certo que nos funciona moi ben en determinados contextos. De feito, os datos públicos dos que dispoñemos, que Jorge xa presentou varios, eu non me vou a repetir, son casi todos en contextos desenvolvidos, é dicir, en contextos ricos a nivel de riqueza global, porque son donde temos datos fiables a maioría das veces. Pero que se nos vamos a outros contextos que son a maioría da población mundial, aínda é moito peor este tipo de cuestións, este tipo de repartos por xénero basados en roles e en estereotipos absurdos. E se nos vamos ás masculinidades, aínda é moi radical, non? Moito máis radical o tratamento que recibe un home que decide non acadar o mandato ou non cumplir a raxatabla co mandato da masculinidade hexemónica. A crítica social e a denuncia social e os prexuizos sobre a propia calidade de vida aínda son maiores, non neses contextos, que pasa que moitas veces non dispoñemos nin de datos nin información. E ofrecemos o de aquí, que a min de feito vía os datos e decía, é dicir, pois non sei se os homens estamos aprendendo xa a fazer pequenas trampas nas enquisas porque vemos que nos van a machacar dende esa defensa desa masculinidade un pouco híbrida, ou a que se debe, porque non me parecían, é dicir, eu vexo a realidade da xente que me rodea e ainda me parece que as mulleres dedican bastante máis tempo do que poñían moitas veces, e tamén da enquisa de estudos de tempo do INE ou dos datos que temos, non? Ou do sector do IG en calquera caso. Bueno, aquí xa me
xa falou antes Jorge, sobre todo a raíz das preguntas, pero para min é fundamental esta parte, vale? Quero dicir, as etiquetas de como se construe a masculinidade e a feminidade veñen desde moi pequenos e moi pequenas. E é difícil rompelas. Claro, eu, por exemplo, como pai, mando a miña filla vestida con roupa de rapaz. Podo facelo e non teño problema. Pero hasta que punto eu estou legitimado para dicirlle non te poñas faldas, que lle encantan, ten 5 anos e quere poñerse faldas. Non é o sentido de por unha cuestión estética, senón por gusto e porque me identifico coas rapazas, identifícome coa miña feminidade, non? Claro, pero se teño un rapaz, o mandaría con falda con 1 ano ou con 2? Eu creo que deberíamos atrevernos a facer ese tipo de cuestións. Pero non coñezo ningún caso. Non coñezo ningún caso dun neno da Galiña Azul, por exemplo, que vai coa miña nena e que vai algún día vestido con roupa feminina. Non o coñezo. É certo que hai outros aspectos onde están cambiando, pero de maneira moi minoritaria. O tema do xogo é fundamental, sempre falamos do xogo, clave para a socialización, fundamental para a educación, nos reiteramos en esa cuestión, e ao final como xogamos. Incluso xogando o mesmo que roles ocupan os nenos e as rapazas. E cando non amoso unha masculinidade forte, capaz de resolvelo todo, etc., que rol se me asigna en ocasións? Vale? Son cuestións que están aí. É dicir, o tema dos coidados nas rapazas, e iso é un tema moi documentado, se aprende dende idades moi temperás. Antes do ano xa teñen socialización en determinados aspectos en torno a estas cuestións. E dende logo, cando van medrando, bueno, pois o de xogar con bonecas ou con bonecos, me dá igual, ou con coches, pero para que se utilizan os coches? Ás veces para as carreiras ou para transportar a outra persoa, que ao no final non deixa de ser unha forma de coidar, aínda que sea moi collida con pinzas, non? É dicir, a socialización que facemos, o proceso de socialización que facemos cos peques, supoñen que estamos poñéndolles xa unha lousa que teñen que ir arrastrando xa dende ese momento. Vale? E é moi complicado saírse deso. É dicir, dende o meu punto de vista é moi complicado. É duro cando, e me teño atopado en algún caso, porque me tocou traballar moito en coles de primaria, cando ves a un neno rexeitado polo grupo de rapaces e el quere estar con eles, a pesar de que non coincide. Non coincide por múltiples aspectos, por orientación sexual, orientación de xénero, porque non lle gusta xogar ao fútbol e iso xa é un elemento habitualmente a determinadas idades super diferenciador nos rapaces. Aí, claramente, unha persoa que queda apartada dese grupo, que non é igual que o resto. E esa persoa quere ser igual que o resto, porque tamén ve que é home e se identifica con ese grupo do que o están excluindo. Vale? E iso empeza desde moi peques xa. Empecemos moitas veces a enfocalo dende ese punto de vista. Chegamos tarde moitas veces ao traballo cas masculinidades, porque eu, por exemplo, nunca tuve obradoiros en educación infantil, por exemplo, para traballar determinadas cuestións, que non digo que tuvera capacidades para facelo, que non as teño, pero seguro que hai xente que sí que as ten, e non os hai apenas. Empezamos xa demasiado tarde, porque cando chegamos á educación primaria, que é onde eu teño traballado máis, e con secundaria, xa vamos tarde. É dicir, xa ves que hai determinados procesos de socialización que son complicados. É dicir, se nos vamos á secundaria, o perfil que comentaba antes Jorge do macarra como prototipo xa está aí, porque é un modelo de éxito, é un modelo de liberdade, de fago que quero cando quero, e é o que queremos en idade de adolescencia. Son máis libre, e non é verdade, pero o aparenta, e moitas veces o aparenta desde unha lógica, desde unha vivencia propia de non recibir coidados moitas veces. Tamén salen por aí esas cuestións, pero con independencia diso, con independencia de recibir máis ou menos coidados, e depende con que enfoque, a masculinidade, ese perfil de que falamos, non, de masculinidade tóxica, casi emerxe sempre en determinados momentos en todos nós, ou en casi todos nós, non diría eu. Pero, bueno, creo que é fundamental abordalo no seu momento, non? E ese momento é canto antes. Hai múltiples exemplos. É dicir, neno forte, nena agarimosa, nos cadra ben, pero se fora ao revés nos chocaría, nos contrastaría. Falar dun neno activo e aventureiro, pero en cambio se a nena fai o mesmo xa é unha perico, que sería aquí en Galicia, non sei se noutros contextos tamén, que significa, pois, unha nena que lle gusta subir polas árbores, que tal, que, bueno, unha especie de marimacho, non, que se decía antes, ou todo ese tipo de cuestións. Non nos damos conta do dano que fai iso. Claro, porque, joder, cando vemos as rapaces e as rapazas en determinados contextos, nos damos conta de que queren xogar, e de que se non están eses procesos de socialización, queren xogar
pois cada persoa un pouco como se foi construindo, pero a todos e a todas lles gustan as aventuras. E lles gusta vivilas, ademais, en primeira persoa. É super cruel educar en modelos de masculinidade ou nunha feminidade que non permite disfrutar da propia infancia ou da propia adolescencia neses parámetros, dende o meu punto de vista. Bueno, eso. Non me vou a liar moito porque despois quero facer unha pequena dinámica a ver hasta onde nos dá. Vale. Entón, por enfocar un pouco a construción das masculinidades, vale, dende o machismo, e non me vou a parar moito porque xa foi casi todo comentado polo compañeiro, porque a verdade é que compartimos moito o enfoque, non, en este caso. Eu xa o sabía, el non, pero eu sí. Entón, xa o tive en conta para algunhas cuestións, non? Para non pararme demasiado con todo isto e non traer os clásicos sociolóxicos, por exemplo, que xa foron mencionados, etc., aquí a debate. Coidados e bo trato. Vale. Na parella, por exemplo. É dicir, sabemos cuidar as nosas parellas. É un problema para nós tamén, para a nosa construción como persoas, non ser capaces de cuidar as nosas parellas. Moitos dos modelos nos que precisamente se ve a un home fracasado porque o deixan e é un dos poucos contextos nos que se ve esa saída das emocións, etc., non hai esa reflexión previa de soupen coidar, por exemplo. Soupen coidar a miña parella, me dá igual, aquí non diferenciamos por tipos de parella, idades, sexo, nin ningún aspecto. Quero dicir, me dá igual se a miña parella é un home ou unha muller. Me criei nunha masculinidade hexemónica e, polo tanto, non coido ben, non sei coidar. Ou non son capaz de poñerme moitas veces nese rol de coidador, non? Coas crianzas, me toca moitísimo nesta época de vida e é un tema que sí que levo lendo moito últimamente porque tamén me atopei con que non é tan doado, non son capaz de facer cousas que eu pensei que sí, porque non as traballei. Vos poñía o exemplo da roupa que a mí me pasa. Son unha persona bastante descuidada coa miña maneira de vestir, sempre coa maneira de comportarme coa roupa e me costa un montón agora trasladarlle outros valores diferentes aos que a mí me criaron as rapazas. Me costa moitísimo. Pero hai 1000 exemplos que poderíamos poñer na maneira de comportarme, como me comporto con elas, o exercicio da autoridade, vale, todo ese tipo de cuestións pues nos condicionan ahora despois de contribuir a construir o que estamos trasladando a través do discurso, non? Porque é moi interesante dicilo, pero despois hai que facelo. E cando te atopas con recoñecementos claros das túas limitacións para poder facelo, descubres de maneira moito máis profunda como nos ata e como nos limita esta masculinidade hexemónica. En torno a masculinidade hexemónica, por aportar algo diferente, eu, en todos os contextos, sobre todo cando traballo solo con homes, entro co discurso de que é moi mala para nós, e o xustifico. Hai múltiples dimensións, non? Está o tema da violencia, podemos falar un pouquiño máis se queredes, podemos falar desde múltiples enfoques, pero hai un enfoque que é individual. A masculinidade hexemónica é mala para nós. Nos obliga a vivir con peor calidade de vida. Nos obliga a non poder, en determinados momentos, amosar as nosas emocións. Que hai de malo en que eu me emocione con un discurso dunha persoa, con unha aperta dunha compañeira ou dun compañeiro? Non hai nada de malo. Pero parece que se non o mostro, pois que se non amoso esa emoción, pois que é máis normal, non? Como que a mí me dan apertas moitas veces e non me afecta porque son forte. Porque son unha persoa forte e, claro, como se a fortaleza tuvera algo que ver con amosar as emocións. Nada que ver, eu entendo, o vivo moito con a miña filla, non? Pero a miña filla lle concede un gran valor á forza, porque pequena quere facer cousas para as que lle falta forza. Forza é unha cualidade moi interesante, que temos tanto mulleres como homes. Entonces, que as emocións contrasten coa forza, é dicir, fijadevos hasta que punto é estructural toda a construción desa masculinidade hexemónica, non? É mala para nós. É mala para nós. Deberíamos, desde un punto de vista egoísta, incluso o home máis machista e que di, eu quero aproveitarme dos privilexios que me dá o patriarcado. Joder, estou xogando a lotería, a quiniela, a ver se me toca pasta, me tocou algo simplemente polo feito de nacer home, por que me vou a quitar iso? É dicir, non, e ademais é que non me incomoda nadiña ser home, é dicir, xa mo dá todo feito, casi non teño que amosar esa masculinidade tóxica, chego a calquera contexto e todo o mundo me trata como o que son, non? O perfil do anuncio, non? Machacas que sempre teño todos os aspectos da miña vida moi calculados e me fixen a min mesmo, traballo un montón e ainda encima vou ao ximnasio, o tema dos deportes é outro tema que dá moito de sí tamén, moi interesante, etc. É mala para nós, non nos permite sentirnos libres, non nos permite estar mal, hai que estar sempre ben, arriba, a tope, e teño que poder con todo.
Non sei que persoa, que home, que ser sobrenatural pode sempre con todo. Pero hai moitos homes que se sinten nesa situación de teño que poder con todo, non podo toparme mal. Bueno, pois sería supernatural que un profesor de universidade por algunha discusión de aula tamén dixera en algún momento, bueno, pois non estou para continuar esta clase porque emocionalmente non me atopo ben e non podo continuar neste momento. Bueno, pois algunha vez que fixéramos algún acto destes, e se pode ser públicamente e por persoas con visibilidade, tampouco estaría nada mal porque, bueno, trastocaría moito ese imaginario colectivo que existe, non? Bueno, igualmente, coas persoas dependentes xa non digo nada, é dicir, eu diría que é un dos campos onde menos se nos educou ou menos vivimos, non vivenciamos os homes. E nos penaliza moito, porque non digo que sea un traballo, a mí me tocou facelo unha temporada por circunstancias moi particulares da vida, me tocou cuidar a unha persoa maior, en situación totalmente dependente, e para mí non foi un traballo agradable. Seguro que hai momentos nos que lle podes ver moitas cousas agradables aos coidados, e os hai, e eu creo que sí. Neste caso non era agradable, a persoa non había vínculo familiar, non había vínculo de cariño, era unha persoa que coidaba a miña nai, pero a miña nai tuvo unha enfermidade, se quedou cega de repente, ceguera total con 60 anos, e esa persona dependía dela. Entón, non había moita solución. Que fixo? Inculcar esa situación un pouco dentro da familia. Ela ten 2 fillos e unha filla, e aló fomos nós, que xa estábamos apoiando, pero non era o mismo que responsabilizarse totalmente. A min non me resultou unha experiencia motivadora, nin deixaría de facer, por exemplo, parte do traballo que fago como profesor para facer iso. Non vou por aí. Pero me costou aínda moito máis porque non tiña determinadas cuestións adquiridas. Por exemplo, a paciencia en determinados momentos. É dicir, eu iba e para min o importante da miña labor era pois cambiar o cueiro, pois axudala a moverse, a levantarse un pouquiño todos os días, ainda que non fora nada máis que un anaquiño, que ao final son cuestións que están moi relacionadas co chegar e facer, e resolver. Parece que resolvemos porque facemos ese tipo de... E non era así. A veces esa señora simplemente necesitaba alguén que se sentara, e eu eso non o soupen facer. A señora morreu antes de que eu aprendera a facer eso. Neste caso, eso facía o miña nai, aínda cega, evidentemente, facía moitas cousas, non? Pero eso tamén. E era moi... Son detalles... bueno, que vos conto máis anecdóticos por si podes extraer algo, leválo a experiencias persoais, vale, máis que facer un discurso así como moi elaborado, pero que dan pinceladas un pouco sobre as eivas que temos moitas veces non nesta masculinidade hexemónica para abordar determinadas cuestións. E de coidar a outras persoas xa altruistamente, sin ningún tipo de beneficio a unha veciña porque sei que está mal, pois intento pasar todos os días a facerlle unha visita, etc. Eu creo que os homes rara vez somos socializados niso. E é bo, nos axudaría a sentirnos ben. Non entendo que pero a nós nos ensinan a sentirnos ben de outras maneiras, quero dicir, pois esa donación que facemos, esa comida ecolóxica que comemos en vez de, nos sentimos ben así, a través do capitalismo, entroncando con todo ese discurso, non? Temos outros medios. Temos que ter pasta, eso sí, un home sin pasta, cuidado, esa masculinidade hexemónica baixa ou con moi pouca pasta, non? Baixa moito, pode exercer a violencia dentro de determinados contextos, hai determinadas cuestións que siguen estando aí, non? Pero esa visibilidade de masculinidade hexemónica como guai, esas pinceladas que ten nesa hibridez, que parece que sí, sendo un modelo de éxito, non? Que ao final a donde vou a ir con todo isto xa non está tan evidente, non? Temas de corresponsabilidade. Seguimos na idea de axuda ao reparto, pero a realidade, podedelo ver en calquera dato público dos que presentou Jorge, as enquisas dos usos de tempo, que tamén se ve moi ben esta cuestión, porque chegan a ponderar o minuto, non? Entón, ves o tempo dedicado por homes e mulleres. Bueno, os homes seguimos axudando moi mayoritariamente. Non nos facemos moitas veces responsables das tarefas en global, vale? E ten moito que ver con esa construcción dese modelo de masculinidade, porque en outro modelo nos faría responsables dese tipo de actos. Eu creo que se ve claramente como nas nosas vidas predomina o laboral. Pero por que predomina o laboral? Porque é un ámbito de éxito. Temos recoñecemento por facelo. Temos recoñecemento no propio traballo en si mesmo, que estamos dunha maneira máis activa. Non é o mesmo que estar todo o día na casa, eu coas miñas fillas, que miñas fillas mo recoñecen, pero socialmente non, e aí non me aplaude ninguén. E a mí me gusta que me aplaudan nesa hexemonía que teño, porque estou acostumado en certa medida a iso, non? E a que se me vaya recoñecendo en calquera contexto todo o que fago. É moi evidente o tema do deporte, é moi evidente
a propia xestión dos tempos dende unha maneira global, de dispoñer tempos para un mesmo, etc. Non me vou aos datos porque é demasiado evidente, non fai falta, non vos aburro con esa parte, pero sí que é certo que a autonomía económica e o recoñecemento público son dous aspectos que contrastan moito con todo o que ten que ver con corresponsabilidade. Se eu son responsable, teño que deixar outras cousas para atender o que son responsable. É así. É dicir, e a veces molesta. Eu hoxe me houbera encantado estar aquí desde primeira hora, pero non puiden, porque a miña parella tiña miña parella autónoma, e tiña unha actividade xa contratada desde fai moito tempo. E tiña que estar, e me tuve que quedar eu simplemente para ir a levar as nenas e a buscalas. Non foi para estar toda a mañá acompañando e facer un grandísimo traballo. Non, foi solo ir a levar a Galiña Azul e o cole e esperar a recollelas ás 2:30 e levalas a casa e vir escopeteado para chegar aquí en tempo. É triste. Por exemplo, o exemplo dos sexenios, claro, me identifico, non teño ningún sexenio, porque me coincidiu mal todos os anos. Teño artigos, claro, eu xa trabalhei na Universidade en Santiago entre o 2009, bueno, con becas, despois con algún contrato, pero xa estuve aquí varios anos. Ainda non teño un sexenio, me coincidiu fatal. O ano pasado estaba seguro de que iba a pedir, pero a miña parella lle saliu unhas oposicións á Diputación como técnica de igualdade. Pois era máis importante o seu que o meu. Aínda que a pasta, pois, ao final beneficia o común, beneficia a familia, pero non puiden. E o ano anterior foi porque tiña unha crianza de uns meses. Pero levo así 5 anos e ainda non fui capaz de presentarme e bueno, e son cousas que pasan. Pero non o digo como maneira de decir, mira que guai que deixou o seu... Non, é nun intento de exercicio de responsabilidade. A miña parella deixou moito máis que eu, porque ademais da teta, ou deu teta en determinados momentos, na parte de crianza, deixou moitísimo máis que eu e renunciou a moitas máis cousas que eu. De feito, ela tamén ten un doutoramento, sería mellor como docente e como investigadora do que son eu, pero non traballa como investigadora ou como docente, traballa como autónoma. E o temos reflexionado moitas veces, e probablemente porque é dona dos seus tempos, e en determinadas épocas pode parar, nesta época que temos crianzas, etc. Estamos aí. Estou aquí falando de masculinidades hexemónicas, pero identifico aspectos na miña vida que contrastan radicalmente co discurso. E intento cambiálos, pero moitas veces non son capaz. Ao final vas tomando decisións e en moitas sigues caendo nos roles estereotipos que están aí. Entonces, claro, é dicir, é moi interesante todo o tema de abordar a corresponsabilidade, pero na práctica eu vexo, non neste foro, senón en moitos outros que teño participado, casi sempre en un tono moi informal, onde permite máis debate, coloquio, etcétera, que lle pasa o mesmo a moitos homes implicados coa igualdade e que queren transformar a súa masculinidade. É dicir, que teñen dificultades para trascendelo, aínda dedicándose casi en exclusiva a iso. Con isto todo quero dicir que a masculinidade hexemónica temos moi dentro. É moi fonda a pegada que nos deixa, en moitos aspectos, e de maneira inconsciente, non? Sobre todo. E facernos conscientes é moi difícil, non? De aí a dinámica que vamos a facer a continuación. Entón, é moi interesante sermos capaces de recoñecer hábitos, actitudes, comportamentos asociados a esa masculinidade hexemónica. Vale, hai moitos que xa se comentaron. A agresividade non necesariamente ten que ser con un uso da forza física, moitas veces é falando. Moitas veces somos agresivos, por exemplo, pois coa condescendencia, a hora de tratar a compañeiras ou outros compañeiros que consideramos inferiores porque non o exercen tanto esa masculinidade, ese poder, ese modelo de éxito, de eu podo con todo, etc. Vémolos máis débiles e aí aproveitamos e machacamos un pouco máis. Ese tipo de cuestións están aí, non? Sexismo constante. Non paga a pena moito comentalo porque habería miles de exemplos, non? É dicir, non hai máis que mirar a representación de profesorado que temos nas universidades galegas, homes e mulleres, e a representación que teñen as mulleres en altos cargos, ou os perfiles de masculinidades disidentes ou non hexemónicas que coñecemos, por exemplo, con visibilidade social, a nivel político, no Parlamento, no Congreso, por exemplo, na universidade con unha cátedra, etc. etc. Eu non coñezo moita xente, a verdade, sinceramente. E é porque non haxa xente que poda comulgar con certos discursos, non? É porque moitas veces, posiblemente, se comulgaran con eses discursos e siguen esa trayectoria, non chegarían aí. Porque se priman máis outros modelos diferentes. Vale, un modelo onde eu impoño, eu son un tío resolutivo, eu chego aquí, digo vos o que hai que facer, poño a todo o mundo a funcionar e son a hostia. Por qué?
E porque son máis a hostia se fago iso que non se me poño a dialogar con vos, son capaz de optimizar o tempo e en moi pouco tempo organizarnos en grupos de traballo cooperativo e desenvolver o mesmo traballo, pero que todo o mundo sinta que participa, etc. Tamén podería ser a hostia ou incluso bastante máis, non? Pero non nos traslada a mesma imaxe. O tío chegou a poucadiño, o primeiro que fixo foi poñernos a dialogar entre nós, facer grupos, parecía que estábamos nunha aula de primaria. Claro. No, si controla e realmente é un fenómeno na xestión de grupos, pois o que ten que facer é poñernos a funcionar e queremos, pois eso, productividade, non produtividade, competitividade, competencia, bueno. Competencia ten moitos matices, non? Tamén poderíamos ser competentes nos cuidados, pero non o somos de maneira xeral, non? Ou eu polo menos. Todas as condutas que teñen que ver co risco, non? Todo o que asociamos a... Pensaba antes, cando falábamos dos suicidios, por exemplo, dicir, pero bueno, non son só suicidios. Se miramos as defuncións, por exemplo, por sacar só unha estadística, que non quero meterme máis con iso, porque a verdade é que Jorge estaba moi ben seleccionadas e non quero aburrir, pero as causas de defunción, por exemplo, analizade cando o último epígrafe que nos aparece no INE é outras causas de mortalidade. Nese apartado de outras causas de mortalidade empezamos a mirar consumo excesivo de drogas ou tal, máis mortes de homes. Homicidios, voluntarios, involuntarios, asesinatos, infinitamente máis homes. Suicidios, moito máis. E os que non se saben, pero moito máis. Dá igual, casi, a causa que collamos, que todas as causas que teñen que ver con condutas de risco, estamos máis os homes presentes. Vale? É unha cuestión interesante. Tamén a nivel deportivo, a nivel de como nos comportamos en determinados contextos de, pois me vou coas miñas colegas e cos meus colegas a pasar a tarde pois nun circuito cun car. Claro, non somos homes, temos que ir rápido e temos que intentar gañar. Non vale simplemente divertirse e ir pintando a mona, non? Son cuestións que nos inculcan e que sin darnos conta reproducimos moitas veces, ou conscientemente, non? Pero sobre todo radica en que ao final esa masculinidade hexemónica se traduce en éxito, se nos traslada ese éxito. É así, polo menos a nivel de recoñecemento público. Eu é o motivo polo que máis difícil vexo a transición voluntaria, non? Cara decir, bueno, pois sei que fago cousas mal e vou intentar facer algunhas mellor. Porque ao final é un modelo de éxito que nos premia, non? Cando cumplimos con determinados mandatos e o podemos ver perfecto, non? Diríamos, lógica capitalista, por exemplo, gañar cartos, está aí. Ser unha persoa recoñecida socialmente, virtualmente, a través de redes, está aí. É dicir, temos que dedicar moito tempo ao noso traballo, deixar outras esferas que non nos dan ese recoñecemento social, esa visibilidade pública. E se non as deixamos, perdemos nese aspecto e renunciamos a cousas e perdemos privilexios. Agora, se xa nazo con eses privilexios e os manteño e os vou traballando ben, porque ademais estamos bueno, pois eso, podemos darlle voltas ao discurso e argumentar moi ben para poñernos sempre nunha situación de vale, pero non soy tan malo porque ao final aporto moitos cartos ao fogar, porque entramos no discurso clásico básico sobre este tema, non? E base e legitimadora das desigualdades. Entonces, bueno, eso. É incómodo abandonar os privilexios, porque vivimos moi cómodamente neles. E como homes nos costa moito facelo, non? E nada, non me paro máis, vamos a facer unha dinámica porque creo que é moito máis produtivo, non? Que reflexionemos un pouco en conxunto. Entonces, nada, vos vou a comentar brevemente o que imos a facer, vale? Para reflexionar sobre coidados e corresponsabilidade a nivel un pouco individual, se vos apetece. Espero que sí, porque se non vos podo soltar moito máis rollo, ben vichedes que fun a trompicón e que me saltei a maioría das cousas, non polo discurso, creo que vos dichedes conta que me saltei a maioría das cousas que traía un pouco preparadas, pero me interesa máis que poidamos compartilo se vos parece oportuno. Entonces, a idea sería, bueno, facer visible a quen coida, como coidamos, con que custos persoais, de recursos, e identificar guións hexemónicos que invisibilizan os coidados e a corresponsabilidade. Vale? Xa me estendín un pouquiño máis antes co meu rollo, me deixei ir máis que estenderme intencionalmente, porque ao ser tan pouquiña xente, pois vamos a poder resolvelo máis rápido. E seguro que hai persoas que non vos coñecedes entre vos, ou mellor é unha persoa que non tenga ningunha persoa coñecida ao seu carón,
para min é o ideal, aínda que incomode un pouquiño, vamos a facer un pequeno traballo en parellas, vale? Unha parte a dinámica. Entonces, bueno, facemos un reparto así a ollo, e ademais é moito máis rico facelo así en parellas que facelo individualmente e simplemente compartilo. Entonces, o primeiro que imos a facer, sinto pola grabación, pero vamos a repartir uns posits, vale, de cara a que escribades 3 tarefas. Isto pode ser individual, vale? Despois poñedesvos en parellas ou xa dende agora. É unha dinámica moi sinxela e estaba pensada sobre todo dende o punto de vista máis do alumnado, máis que nada as análises, pero bueno, volo comento. 3 tarefas de cuidado con responsabilidade que realizaches, por exemplo, a semana pasada. Vale? Bueno, vou explicar primeiro, vou a comentar primeiro todo para que teñades en perspectiva o que imos a facer. Despois se tratará de que cada unha desas tarefas a agrupedes en 4 categorías. Poñerei aquí un papel continuo, vale, e as pegaremos, farei un cuadrante, e simplemente as pegaremos en cada categoría e despois as vemos conxuntamente. Vale, entonces, as categorías serían desas tarefas de cuidado con responsabilidade, serían, pois, eso, no ámbito doméstico, traballo relacionado co emocional, traballo comunitario, voluntariado, activismo, etc. Ou a nivel académico, profesional, vale? E despois, a cada tarefa, temos que sumar outro posit, vale? De tempo, outro papeliño de tempo estimado e outro de estado emocional. Vale? E despois vamos a incorporar aquí. Entonces, tempo estimado, bueno, pois o tempo que dedicamos a facer esa tarefa, máis ou menos, ao longo da semana pasada, podes explicarlo como que irades, en horas, en 2 minutos ao día, o que vos consideredes oportuno. En calquera tipo de regularidade. E o estado emocional, que do máis interesante desta dinámica, é para ver vos como vos sentiches despois de facer esa tarefa de cuidado con responsabilidade. Vale, por favor, honestidade, porque non estamos para xulgar a ninguén, todo o contrario, estamos para reflexionar e para aprender. Entonces, despois reflexionaremos sobre esas preguntas a continuación e bueno, e cada quen que saque un pouco o que queira. Vou a repartir simplemente os posits e penso que quedou un pouquinho cortado, pero bueno, non había nada máis de baixo. Vamos, son indicadores un pouco para quedarnos ao final. Vale, a idea non era necesariamente ensinalo. Eso sí, os 3 posits van a ser de cores diferentes para visibilizar un pouco o mapa ao final, excepto que podíamos facer de outras maneiras. Xa vos digo que todo estaba pensado para máis público, entonces visibilizaba moito máis as cores, non quedaba moito máis visual, unha imaxe máis potente. En calquera caso, podedes poñer máis de 3 tarefas se considerades oportuno, ainda que, bueno, non vos pido máis porque xa me parecería excesivo, xa é reflexión a vos. Parece, vos sí, facemos algo así para pensar a tarde, para a xente que levades todo o día aquí, seguro que vos ven ben tamén. Vou a repartir eu mesmo os posits e así. Para una traducción. Sí. Cando teñades que escribir individualmente, vos podedes poñervos en parellas, vale? Ou en algún caso podedes traballar en equipo, non me pasa tampouco. E se a quen lle apetece participar, por favor, sentireus con esa liberdade, vale? Que eu pido moito, pero sentire que en todo momento podedes non escribir nada. tienes que ayudar a tu hijo o a tu hija. Claro. Sí, iba por esa parte, ou tamén podería, ou tamén, no, pero bueno, tamén pode ser un enfoque
antes y en realidad estaba pensando en 10. Pero é Pero certo... los seguros te pagan. Sí, claro, pero cando non é para ti. É dicir, pois por exemplo, tes unha compañeira que te está presentando a docencia e decides dedicar 2 tardes a acompañala para axudarlle no procedimento, por exemplo. Tamén poderíamos interpretarlo por aí. Cuidados dende a amizade, Las dende o horas de cariño... tutoría no valen. Pero en cada POSIT hai que escribir a tarefa ao Estado ou non. Eso non. En cada tarefa habería que... En cada POSIT Eso todo facémoslo despois en vale, parellas. vale. Que podo facer contigo, que a mí tamén me dá tempo a escribir algo. La verdade é que sabendo que había tan pouquinha xente que emociones, porque que non sabe, pero houbera feito dinámicas máis chulas, porque estas están pensadas para que pudieran facerse con un público moi amplo, non? Tamén, pero... Sí. Unha tarefa. En cada POSIT, unha tarefa. Bueno, en realidade... Sí, en realidade, disculpade, me estou explicando mal. Perdón. No, está bien que tens razón. É un POSIT para as 3 tarefas, vale? Despois, outro POSIT é para engadirlle os tempos e outro POSIT é para engadirlle as emocións. Está perfecto, está perfecto. No, non pasa nada. Se é culpa miña. Se é culpa miña. Non así vos poder agrupar. Bueno, con todos se me dice. Semanal, sí, la frecuencia que vos queirades dentro de unha semana, que pode ser un día dentro da semana, como vos queirades. Bueno, a ver que me sobra. Pero para poder agrupar as tarefas non deberíamos poñer unha tarefa por posta. Porque despois como somos. Por exemplo, se aquí poño unha tarefa que é de cuidados, outra que é de... Me entiendes? No, é que está pensada así, unha tarefa... Unha de emocional e outra tal, despois non imos poder... Toda a razón, sí. Pois a mí me daba error. Sí, sí. Non pasa nada. Como pensar como... E que sabes por que pensaba? Porque lle experimenta máis noche, nunca se nos ve de oportunidade. E se non perdió para non ten moi diferencia con outras. Pero estaba pensando en visibilizar a través das cores. Entón, claro, cada un que se situara, pero vamos a facer igual, porque o doméstico emocional, no, está efectivamente, o doméstico emocional, comunitario, apoio académico, uno visibilizar en este cuadrado. Entonces, vamos a perder la parte visual, pero... Eu creo que son as Bueno, pues nada, agradeceríamos ese debate en parellas, tíos, como vos queráis, los grupos que queráis, ¿vale? Sin mayor problema, simplemente para clasificar...
Ainda me sobra que a semana pasada non... Se chega un post, te digo, sí. A verdade que... Si necesitáis máis dous máis pósitos de que idades. A semana pasada... ¿Puedes explicar lo de emocional? Sí. Apoyo. Pode ser calquera comportamento que tú vexe con outras persoas que implicou pois un apoio emocional de algún tipo, por exemplo. No, bueno, claro, eso tamén, as dúas cousas, situaciones. ¿Cómo? Claro. ¿En qué sentido de cuestión? Sí, apoyo emocional, sí, totalmente. Bueno, depende de como yo consideres. Pode ser tamén apoyo humanitario, eso es voluntario. Axúdate a No te preocupes, ya está. Soy yo poner otros diseños, ya está. A ver. Si os interesa en este caso es mover... Sí, que quede ben. Ah, no, esto sí, ya los puedes por visibilizarlo, pero en los casos no se vayan a ver así o más tan claro. Vale. Como que irás, se ves que no temos... Acabaremos en 10 minutillos o así, para nos vamos con media hora, pues no somos culpa tuya. No, sí, pero bueno, miña tamén que podía Eso villa de antes, o sea que... Pero me podían haber saltado máis discurso e... Vale, esto es casi... Sí, mira, casi no... tes aí en mente, bueno, a verdade é que estou bastante absorbida polo trabajo pola universidade a semana pasada. Puxen simplemente levar a recoller a miña filla do colexio, que eso teño que facelo sempre, está ubicado o colexio tamén, axudar a miña filla con encargo do colexio, que lle mandaron facer unha maqueta de habitación en 3 anos. Entón a tener que facer eu, claro. Limpeza do fogar, que xeranse en concreto. Está ben, vale, que sería máis ben doméstico, ese acaso académico, se pode considerar académico, fica infantil. Sí, facer o acompañamento dos deberes é unha das tarefas máis civilizadas que me sorprende moito cando funden de datos e utilizo moitas veces en exemplos en materias superfluentes, igual que a participación nas AMPAs que comentaban de Jorge, son casi solo mulleres casi sempre. Sí, se nota moito, porque ademais ainda que xa ás veces pais que están implicados en outras cosas, pero, por exemplo, a miña parella me pasa, hai que hacer esto, hai que hacerlo para tal día, non se preocupa de que hai que levarlo ao colexio, como, bueno, se lo hace bien e se non, pero non lle preocupa eso, entón, claro, tengo que estar aí. Sí, claro, para mí o tema de pensar é o máis difícil e onde máis eimas me vexo, porque, e moi miña parella moitas veces, sí, no, claro, tú cando tens que hacer, fa fácil, non sabes para onde chegar, pero e se non pensas antes, como faz no momento que toca planificación? Claro, por exemplo, vou a poñer o tema da xestión da roupa, que é un reparto que fixemos que me encargo eu sempre desde fai tempo, e ainda así... Costa. Hai veces que, sí, cada vez que hacemos un cambio de armario das nenas que cambia un pogollón de roupa, e me cogí isto aí de lado do cole, era a ver, pero non igual de antes. Hai roupa venda, hai roupa do cole, e hai roupa nova que non vai ao cole. O sea, que ganar por outro tipo de ocasión. Entonces, ao final, pues, costa. Sí, que podo poñer? Persoas incluso que pagamos entre todos un pouco aparte, pero sí, tenía unha persoa que estaba moi acompañando casi todo o día, pero que sobre persoal, todo o que dixaron, e solo o feito de darlle compañía, moitas veces para porque fíjate que tanto a servicio de apoio emocional
Sí, claro que sí, o escoitar moi importante. El tempo de estarlle botando aí tal, escoitar o que te teña que contar. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Vale, muy bien, muy bien. Sí, no te preocupes, vamos a acabar en breve, pero si quieres que irte, vete, sí, sí. Muchas gracias por venir. ¿Y qué máis pode poñer algo diferente, algo comunitario? Non sei se fago algo comunitario. E máis algo de actos no contexto máis académico ou tal, ou un pouco de Palestina ou eso, non sei se fago algo comunitario que implique... Bueno, podes Palestina e educación xa facedes moito, por Sí, a comunidade universitaria. Sí, eu aí non teño moito máis, que son as compañeras sobre todo, que, sí, Marlene, non quería poñer todo mesto, que me toca facer moitas cousas, pero quería poñer máis de... Eu non fago tantas cousas como me gustaría, verdad? La semana pasada... Home, pois... Non lles poñen deberes as nenas todavía. Por suerte, non. Son profe de primaria, bueno, traballo como no meu grado de primaria, donde máis aprendo, e non estou a favor dos deberes do calentoleo con esas cousas, en unha maqueta con examen. Xa pensei antes cando me dixeche, que... Sí, es que aquí se nos ofrece. É certo que decías ti, claro, que aplicar isto agora mesmo vai a ser máis complicado. A verdad que era... Estou non lembrando tal como pensaba, pensei moito. Entonces, claro, falta moito detalles que pensar e te das conta, eu fixen na casa, provei na compañeira e pensábamos nesto, pero non era como dicías, era unha cousa en cada posi, claro, e en cada posi ten que añadir os tempos e demais. Sí, creo que sí, Para a visibilidade, pero bueno, en realidad isto é secundario, sí. Pero tamén se me va bien. Sí, que sempre estou co tema de usar cousas en exceso, o papel, e ao final me leva a quitar. E a idea era con diferentes cores visibilizar, pero bueno, as cores non hai que usar máis, non é o máis relevante. De todas formas podemos facer outra cuestión, porque tamén pode ser outro enfoque. Podes deixar as tres xuntas, porque podemos poner en termos internos e tamén. Pero se xa o escribiche tamén vale, non hai problema. Sabes o que estaba pensando? Si, o poñelo no cuadrado, é dicir, o que toque, poñelo cruzado. É dicir, que se vexa... Sí, que se vexa que está os ámbitos, pero que, sobre todo, unha das cousas que se dice é que no comunitario vai moi pouquinho, pensamos máis en individual e en familia como un gesto de proximidade, despois no profesional veremos o que suele salir, se estudamos os profesores cousas moi diferentes ao alumnado, pero claro, pensar en alumnado, pois temas de acompañamento emocional seguro que tampouco sabe moita sobriñas, claro, emocional tampouco sabe moita cousa, porque a xente lle costa máis pensar igual nese tipo de... Vale, que te parece sin medias? Iso non é máis difícil, O sea, tempo como diario ou semanal. Como máis fácil, por exemplo, no de falar con miña nai, pois eso teño máis claro, pois podría asignar perfectamente 30 minutos 4 ou 5 días, polo baixo, 4 días á semana. En realidad é máis, 5 minutos 5 días á semana. Isto é 2 horas e media á semana. Claro, eu me levo a recoller a nena, coa tasco que se monta aí no Coñas, diría que, sí, bueno, sen ser generosos, 30 minutos ao día tamén, parecido ao da Sí, igual 2 horas e media. Cando empeza a fogar toda a semana, pois igual 4 horas diría, unha hora diaria y la máquina me lleva bastante tiempo. Eso é algo puntual, pero una da xestión da roupa pues unha hora diaria, porque en realidad leva con 2 peques e non todo é, dicir, poña a lavadora,
se la recolle la planchala e na un armario que faga falta. Todo verdade, que iso de que me daba máis. E que iso que... A xestión da roupa leva moito. E porque ao final son Unha pequenas. de non rematar nunca. Pero son pequenas, son que desplanchanse rápido, colocarse rápido, doblarse rápido, se todas foran como as piñas. Que vos parece? Intentamos facer análise, pegamos aí, facemos análise, sí? Si, como teles, en realidad sí que era un separado, cada un para negar, pero como no, pero eso sobre todo se hai moita xente, este caso nos da igual. O pegamos no cuadrante, no medio, cando se toca, si se tocan cruzados, no pegamos, si se tocan con tres, o pegamos no medio, vale, e si solo responden todas ao mesmo ámbito, pegámoslas todas no mesmo ámbito. Vale. Eu vou apoiar por aquí, por exemplo. Os tempos e o Estado. Vale, que o Estado é o máis polémico, non sei, non chegamos a comentar, pero tú puxecho, verdad? Yo cansada, Fatal, gracias. Estresada o cansada, depende de lo tal. No, pero fue culpa mía que no lo expliqué nada. Claro, el mundo no se va a acabar por eso. La dinámica y la pensé que la primera vez y la cambié. Sí, lo más interesante es lo que hacéis entre vosotros, de la reflexión y la toma de conciencia, ser capaces de poner un adjetivo a lo que nos conlleva hacer esa tarea. Vale, pues si lo queréis pegar, os lo pego yo, como me digáis, ¿eh? Claro, eso lo hemos puesto en un post de las actividades, en otro el tiempo y en otro el estado. Entonces, es difícil pegarlo, no sé que las tres actividades coinciden en el mismo cuadrante. Si coinciden en varios, lo ponemos por el medio así un poco tocándose, y si coinciden con dos, lo podemos poner... emocional, sí. O si queréis, os doy otro post y lo resolvemos. Doméstico y emocional. Entre doméstico y emocional. Sí, cada quien que lo valore, cómo ponerlo. Que hubiera estado guay con ustedes, sí, cuando queráis, ¿eh? Sí, vamos a intentar no ayudar a retrasar las jornadas y así vemos el resultado y lo comentamos. Bueno, yo intento anticipar algún resultado ahora que ya lo tenéis escrito, ¿vale? No solemos tener mucha vinculación como en lo comunitario, no es una casualidad, esa competitividad, ese individualismo en el que nos educan a los hombres. Me gustaba mucho el ejemplo que ponía Jorge antes, cambié yo español, estaba mirando para Octavio. Es bien con el gallego, que... Sí, pois, escoitaba antes a Jorge falando deses perfiles de home individualista que pode con todo e que vai por aí labrándose o seu propio camiño e tal. Bueno, a mí me da medo ese tipo de masculinidade para exercer eu. Non teño competencias para ser así. Sempre quero un apoio, unha palabra bueno, a mí me parece ben, me parece mal, me costa. Pero está aí. Non hai comunitario. O individualismo é unha característica, sobre todo o individualismo mal levado, da masculinidade hexemónica.
No ámbito profesional e académico, creo que vamos a ver moi pouquiño, ou é o que suele pasar. Por qué? Porque o que fago para min. Aquí xa é un ámbito, cando penso na miña profesión, é para min. Cando sale aí, sobre todo, moito, en contextos de paisenais pode salir, ou en contextos dese tipo, onde apoio con deberes, cousas dese tipo. Pero é curioso que non apareza eso, por exemplo, en contextos de universidade ou de estudantes, que nos estamos axudando constantemente. Se eu dedico 2 horas a repasar ou axudarlle a miña compañeira a preparar un examen, é unha tarefa tamén de cuidados interesante. Vale. E que leva tempo e gasto de esforzo e de recursos. En cambio, no doméstico suele ser, moitas grazas, o ámbito no que máis cuestións localizamos. Vale, algúns exemplos: limpeza do fogar, levar a recoller a miña filla do cole, levar a recoller, cociñar, preparar comida, unha hora de debuxos novos, por exemplo, coa crianza, limpar cociña, compra, etc. Múltiples exemplos, non? Satisfacción, estrés, cansancio, algunhas sensacións que asociamos. Por aquí estou vendo as sensacións. Vos comento se vexo algo novo, xestión da roupa, facer ceas, programa de TV, a verdade que esta persoa coincidiu comigo casi o 100%. Emocional, doméstico, vale, moi ben. Lavar a louza, consolar a unha amiga, vale, moi interesante. Aconsellar os meus pais en cuestións de saúde, vale. Reconfortado, tiempo valioso, benestar, vale. No emocional, ¿no? Non sei aquí va asociado a lavar a louza. Seguramente emocional, ¿no? Creo que sí. Porque, claro, lavar a louza non satisface tanto. No. No. Hay gente que... Bueno, cuando ya está limpio. Los baños también. El piso. Sí, pero eso non o tes por que facer, eu estou de acordo con eso. Pero mentres o faz, te gusta. Es que yo no lo pienso, entonces lo hago Claro. porque tengo que hacerlo y cuando termino se me quedo. Pero no pienso de ay, qué emoción, no. Sino que lo voy a hacer y ya está, Claro. se hace. Y está. Porque, o sea, o feito de regar algo físicamente, o de xornar mentalmente o que estás pensando, fai que, non sei, non sintas tanta ansiedade ou... Sí, vale. Sí, sí, totalmente. Como exercicio físico, pero supoño que máis útil. Me parece ben. Sí, sí, totalmente de acordo. Aí eu son moi ordenado, demasiado. Sí, sí, moi ben, vale. Bueno, máis sensacións que estou buscando. Vos comento alguna tarefa máis, Bueno, académico, solo hai referencia de axudar a miña filla cunha tarefa do colexio. Una maqueta de la habitación le mandaron a hacer a mi hija de 3 años. Sí, claro, si alguna persona que ¿Quién la hace? Estaría con mal. 3 años, Estaba vendo aquí profesional, a outra referencia que hai o profesional, los días que vemos Ay, soy yo, ¿qué dices? abogada. Sí, no entendí. Ah, comunitario profesional es que yo trabajo aquí. Yo trabajo aquí como en un lugar, yo vine a estudiar. Entonces ahora tengo un trabajo que conseguí en verano, tal. Entonces, cuando hablo con mis compis que también son migrantes, pues al final terminamos hablando de cosas que nos pasan. Y a mí me genera una emoción de mi comunidad, porque son mi comunidad con la que trabajo, son mi comunidad migrante, somos latinas, latinos generalmente todos. Y es como, pero también la emoción que me da es como de, vale, me gusta que tengamos estas conversaciones, porque son necesarias, no podemos seguir haciéndonos de, ay, no pasa nada, no, sí pasa, y nos afecta a nosotros puntualmente. Pero también es como, ¿qué podemos proponer? Porque somos como latina de, ok, propongamos algo, tal, pascual, reflexionémoslo,
pero eso también te lleva a confrontarte, como yo soy abogada, hice el máster en género aquí, es como, al final, permea las tres áreas de, vale, tengo este trabajo, con gente como que no le tiene por qué interesar la academia o el derecho o lo que sea, que está genial porque es el día a día, son mi comunidad, nos queremos un montón, celebro los cumpleaños, tal, pero lo que vemos y lo que nos pasa, no lo que vemos en televisión, porque realmente no vemos televisión aquí, sino lo que nos pasa en el día a día, en la calle, que llega y me cuenta o yo le cuento, pues me confronta no solamente como persona, y no me genera emociones solamente como persona, sino como profesional que le interesa, no sé, los derechos humanos, o que soy abogada, o que me interesa el género. Entonces, por eso está como... E dedicas tempo, ademais, a recoller información de maneira directa e de xente a que queres ou co que tes relación, co cal é ainda moito máis fluido. Claro, pero también me genera una carga Sí, a sí, mí de estar todo el tiempo sobrepensándome, como... Pero de pronto no sobrepensándome, no me gusta esa palabra en ese contexto, como dándole vueltas a algo de, bueno, yo que soy una persona que pertenece a esta comunidad, que tiene estos conocimientos, cómo lo asumo, pero también no quiero repetir estos comportamientos que me hacen a mí que son feos y lo más fácil de replicarlo, sino de pues tratar de también mantener mi paz y mi esencia como persona de porque me hagas esto, yo no quiero ser como tú, porque no me hace sentir chévere y pierdo mi esencia. Entonces al final terminas un poco cargada, pero feliz de saber qué pasa, pero de y qué hago, pero quiero mantener la esperanza en la humanidad. Sí, es un poco complicado. No, pero está moi ben, porque precisamente está ben visibilizar cousas, ese tipo de cuestións que non son tan típicas, non? E precisamente o que estás comentando é algo que non cadra moito con esa masculinidade, bueno, a verme pola rúa con mis tempos e cos meus amores a pararme a escoitar os meus colegas, non, que se busquen a vida, cada quen é, e cando quedamos entre colegas, me contar a súa película en 2 minutos, eu direi, venga tío, non pasa nada, que con eso non sei que, tú eres fuerte, andas atrás adelante, e ya verás como puedes con todo, deja un pouco de tiempo, e ya se resuelve, en realidad non afrontamos o problema ou escurrimos a súa masculinidade hegemónica da miña retroalimentando precisamente que somos fuertes e podemos con todo cando non é verdade, non? Moi maravilla das veces. Está moi ben o enfoque. Vale. Se alguén lle apetece, mellor que comentar eu, se alguén lle apetece comentar algún das cuestións que puxo en concreto, estaría genial, vale? Se vos apetece. Así sería a dinámica realmente, con un foro reducido e feito de outra maneira. Pero que me interesa é visibilizar as emocións, non? Por exemplo, no emocional, angustia, mágoa, pena, por exemplo, que este é o meu caso, falar con miña nai, porque me dá pena, porque falo moito con ela para acompañar, pero en realidad ela querería facer outras cousas. É como un parche, non? E para min eu vexo como pena, pero en realidade é pena porque non acompañamos todo o que deberamos, posiblemente, e todo ese tipo de cuestións, non? Pero é un esforzo tamén importante que se fai con moita frecuencia, por exemplo. Satisfacción se fala porque estoy ayudando, nostalgia, ¿vale? Porque extraño a mi familia, ¿vale? A mi madre. Satisfacción y nostalgia no terceiro caso, ¿vale? Que este se refería, imagino que a... Claro, que as emocións están aquí e me parece que vai a ser este caso. Pero bueno, non... Me interesa máis quedarnos coa emoción en realidad, porque é unha percepción suxestiva. Fastidio, benestar, incapacidade para desconectar, diríamos, que máis? Desesperación, aburrimento, que máis vexo por aquí? Estrés e cansancio, satisfacción, tranquilidade, satisfacción, felicidade, vale, no voluntariado, bueno, pero isto ten moito sentido, todo isto do voluntariado con satisfacción e felicidade, así que algo está moi ben. Tranquilidade, vale, no cuidado da roupa, por exemplo, ou comprar comida, etc., pois tamén reflexión sobre moitas cuestións, non? Está moi ben. Moi ben argumentado. Yo creo que es una cuestión que quizás no, o al menos yo no la he percibido del todo clara ni lo que planteaba Jorge ni lo que ahora mismo estamos hablando, es que de alguna forma también hay que reconocer que buena parte de los trabajos de cuidado son trabajos muy fastidiosos y la verdad emocionalmente gratificantes, es decir, que puede haber, evidentemente, ¿no? Cuando
profesional en ese proceso que nada tiene que ver con el acompañamiento, no sé, de una persona que está en un proceso de deterioro por una vejez o por la enfermedad, y luego todo lo que tiene que ver con la intendencia doméstica, que son trabajos además que nunca tienen fin, porque con independencia de que friegues el suelo hoy o friegues los platos hoy, es que mañana vas a tener que volver a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil encontrar, ¿no?, un nivel de bienestar o de satisfacción en realizar determinadas tareas, ¿no? Por mucho que tengamos una visión como muy idealizada, no de determinadas cuestiones, ¿no? Y yo en todo eso que tiene que ver, sobre todo con esa intendencia doméstica pura y dura, pues yo creo que ahí es que no hay ningún nivel ni de realización personal, ¿no? Porque es un trabajo además mecánico, repetitivo, ¿no? Donde vuelves a limpiar lo que estaba limpio antes de ayer, pero que hoy ya está sucio, y donde vuelves a colocar la ropa que ya estaba limpia y que está sucia, ¿no? Entonces es como un ciclo que no acaba nunca. Y entonces, claro, entiendo que eso, por muchos colores que le pongamos, no va a ser, creo, gratificante nunca para nadie, ¿no? Totalmente. Y eso es parte del cuidado también, Sí. ¿no? De la vida, ¿no? E iso era unha das cuestións fundamentais a visibilizar toda esta dinámica. Porque cando estamos noutros ámbitos, no ámbito laboral, eu podo chegar a casa e dicirle a miña parella: me fun ás 7 da mañá da casa, estou chegando ás 10 da noite, que máis me pides, non podo chegar a hora e ainda podíamos facer un mogollón de cousas porque estou cansísimo. Pode ser, é certo. Pero vivín experiencias nese contexto de que me fun para casa e volvín, estuve con persoas diferentes, falei, seguramente me tomei un par de cafés, tamén comín a veces máis rápido, a veces con máis tempo, pero estuve con xente, estuve co alumnado en clase, ao mellor, aprendendo, interactuando, etc. Houbo partes que para min eran puramente porque ese día non me apetecía nada dar clase e tuve que ir igual e botar ali 4 horas pola tarde no estado de secundaria, con xente que non quere estar ali na súa maioría, etc. O pasei mal. Pero houbo momentos gratificantes en grandes dosis ou máis pequenas, pero houbo moitos. Noutras cuestións, a mí me pasa como comentaba Octavio, non lle atopo a determinados aspectos, a limpar os baños ou a determinados aspectos non lle atopo esa gratificación. Entón, aínda hai que transformar, temos que a necesidade de ser corresponsables. É dicir, porque son cousas que non necesariamente son gratificantes, non nos dan cartos, nin nos dan reconhecemento social. Hai mulleres que se pasaron toda a súa vida preparando a roupa moi ben todos os días, recollendo a louza moi ben todos os días, cociñando xeñal, nunca ninguén yo reconoceu, nin unha sola vez. E en cambio o seu marido, que era un machista, que se portaba mal con él, etc., e que non lle agradecía todo o que facía no día a día por él, cuidando, porque os homens nos cuidan hasta sempre, a maioría dos homens nos cuidan desde que nacemos hasta que morremos, non? Pois claro, vai un día por aí a sachar na finca do veciño e se lle agradecen ese traballo da outra. E lle poñen un viño, unha cerveza, unha auga, ou algo para tomar e ten un momento distendido de conversa. Pero se agradece e se recoñece. Ir a sachar a horta do veciño porque lle vas botar unha man por lo que sea. E a muller que fixo toda esa cantidad de cousas e non se lle agradece. Para a muller nos roles tradicionais, pero para calquera que o faga, non? Quero decir, evidentemente. Entón, por eso é tan interesante que lle demos unha volta a todo o tema dos cuidados, sobre todo o tema da corresponsabilidade, e nos demos conta de que moitas veces non son emocións positivas, sí. Es que yo a veces como que, no, una piensa cosa. Y siento muchas veces que los cuidados se ven a menos, porque es como, a ver, yo vengo de otro tipo de sociedad, ¿no? Entonces es como yo tengo que salir y tener un trabajo para ser alguien. Yo soy colombiana, entonces un poco lo que te dicen es, estudia para ser alguien, para que tú salgas y seas alguien. Cuando te das cuenta, los cuidados siempre están muy por debajo. Y yo creo que el tema es como siempre la trampa, como un poco desde el ego, tienen que reconocerme a mí las cosas, ¿no? En mi cultura, nosotros decimos gracias por cuando, aquí también lo he visto en algunos casos, de servir, o llegas a casa y tu compañera de piso que pasaba a mí allá limpiaba, y yo, o ella conmigo, yo gracias por limpiar hoy, ¿sabes? Como que es un reconocimiento muy pequeño de algo que damos por hecho, y que yo llegaba a mi casa y también le decía, mamá, gracias por el almuerzo, cuando estaba en el colegio. Entonces como que siento que los cuidados se han visto a menos porque no nos generan esta satisfacción que de pronto sí nos da sentir que diste una charla y que le llegaste a la gente, que de pronto estaba no sé qué, pero de mi país también, que tenemos muy arraigados los cuidados a las mujeres, aparte de ser madres solteras y tener que trabajar y que las criaturas se queden solas, porque nadie las puede recoger, es como a mi hijo con 12 años, apáñate solo, ve al colegio, vuelvas y tengas que tomar un bus de media hora, porque es que no hay opción. Y siento que
muchas veces es como eso, tienes que ser más y no bajamos la mirada, los cuidados son tan necesarios, porque es que sin esa comida, sin esa compra que haces, sin esa casa que limpias, concuerdo mucho con Julián, que está allá, que dice que cuando tú limpias la casa no es lo mismo llegar a tu casa después de un viaje y que dejaste la casa patas arriba porque saliste de afán y no alcanzaste, dejaste la ropa encima de todo, que llegar a tu casa después de un viaje y ver tu ropa, tu casa por lo menos despejada. Es como, claro, gracias a mi Kenji del pasado que dijo no voy a hacerme esto porque va a ser peor para mí. Entonces siempre siento que el tema con los cuidados es que estamos acostumbrados a esta de pronto trampa del ego de querer que nos digan muy bien porque hiciste tal cosa, no sé qué, y los cuidados siempre los vemos a menos. Entonces, por ejemplo, con personas con discapacidad, yo tengo una hermana con discapacidad y empezar a salir con ella fue como un acto de todo el mundo increíble que ustedes la sacan, es como, es una vida, o sea, las plantas necesitan sol, ella también, ¿sabes? Porque no se hace eso de voy a acompañar, voy a llevar a mi amiga, voy a llevar a mi amigo, voy a llevar a mi pareja, que haga, y esos cuidados se suelen ver a menos porque no hay esa satisfacción de tengo que hacerlo porque me satisface, que puede que esa satisfacción vaya después. Entonces, no sé, siento que muchas veces no la solución, pero una propuesta mía siempre es que todos nos entendamos de que tenemos que hacer esos cuidados porque gracias a esas madres o a esas familias pues logramos llegar a otros lugares. Y son necesarios porque tenemos la mala costumbre de comer. Sí, totalmente. Que aportar esa genial como tío Lisetti, claro. Totalmente. Sí, es de hecho que la relación entre, un poco que se comentaba antes, ¿no? La relación entre el capitalismo y la masculinidad. Claro, tiene mucho que ver, sí. A eso. Cambia todo. Claro, porque lo que podemos pagar e non facelo, pois disfrutamos igual o resultado, non? Que se o vemos ben e nos da igual que sea pagado ou feito, pero ao final hai alguén que o piensa. Claro. Bueno, creo que vamos a deixar aquí, verdad? Porque xa vamos a ver. Sí, claro, e ao final vamos a quedar en familia. Sí, total. Bueno, moitas gracias por asistir. Solo deixarvos a referencia dun vídeo sobre que no queira ver, é unha curtametraxe moi curta, máis que nada para utilizar se traballades o temas paternidades. Dá moito xogo para debate, pero está moi ben, querido papá, é duro, pero está chulo, si queredes coller, simplemente por si alguén o traballa, que xa sabía que non me iba a dar tempo, pero sempre traio así algo de máis por si acaso. E como o tema dos coidados, claro que non é o coidado non ou 2 anos, seguimos coidando as nosas fillas e os nosos fillos, igual que nos coida, a mí miña nai me sigue coidando, sabes, con 40 anos que teño e aí estamos. Entonces, o tema dos cuidados coas crianzas non é algo de 1 ou 2 anos. Esa parte é bonita, pero despois continúa. E nada máis. Moitas grazas. A verdade é que sinto que farase un pouco deslavazado, pero eu pensaba en gracias a vos por participar. Bueno, creo que como isto foi tan dinámico xa, non ten moito sentido abrir agora un turno de... facer unha pausa e despois voltar... Desculpa. Aínda que estaba previsto facer unha pausa e despois voltar para as conclusións e a clausura, penso que podemos facer todos en solución de continuidade polas horas que son. Entón, clausuramos agora se vos parece e despois pois temos a pausa café xa de despedida e por se queda algún tema no tinteiro que irades volver a retomar, pois xa o facemos fora ao aire libre. Eu pola miña parte tamén sinto non poder ter estado pola mañán por obrigas domésticas e profesionais neste caso, porque tiña aulas e non podía vir, co cal, perdínme unha parte da actividade que sei que está disponible en YouTube, polo tanto, espero ter a oportunidade de vela con calma noutro momento, noutro día que non estea tan concentrado todo. Nada, simplemente agradecer a Sonia, particularmente a Universidade Anfitriona, pois por acollernos tan ben, por tomar todo o traballo de organizar estas xornadas, que non é pouco,
E nada, reivindicar ese traballo que vimos facendo en rede, non tecendo tamén cuidados entre nós, entre as 3 unidades de igualdade das universidades galegas, que nos axuda moito, tendo en conta a precariedade, digamos, existencial na que vivimos, as unidades de igualdade das universidades, pois axúdanos moito traballar en rede, cuidarnos unhas ás outras, porque senón, verdadeiramente, as cousas que temos que facer cos recursos que temos serían imposibles de levar a cabo. Nada máis, agradecer tamén ao público, aos resistentes e resilientes que sei que estades aquí, aos que seguiron a xornada por streaming e aos que estiveron e tiveron que marchar tamén, por suposto. Nada, que un placer poder estar aquí e clausurar estas xornadas con Bosco. Tampouco me vou a estender demasiado. A verdade, eu cheguei ao cargo de delegada de Igualdade da Universidade de Santiago fai un ano e un mes. A verdade que está sendo moi satisfactorio, pero sobre todo por coñecer as persoas que formades parte das unidades de igualdade das outras universidades galegas, tamén do resto de España, pero en particular está sendo un placer no profesional e tamén no persoal, porque, sodes moi boa xente. E traballades moitísimo pola igualdade, que é o que fai falta. Eu creo que a xornada remata agora, pero penso que foi fructífera. Despois as críticas o dirán, pero eu penso que sí. E que tivemos ponencias de auténtico lujo, que yo ya preveía que iban a serlo, pero efectivamente la realidad me ha dado la razón en este caso, con lo cual muchas gracias, reitero las gracias, como lo hice esta mañana, a las personas como Octavio que habéis viajado para estar aquí hoy, y nos vemos siempre que, o al menos mientras sea necesario, nos seguiremos encontrando en foros como este. Muchísimas gracias. El café sí que se puede tomar, aún está en plazo. Se tiene que tomar.